Una empresa que se dedica sobre todo a la parte de seguridad Claro. ofensiva. Tiene más de 15, 20 Sí, años de 15. experiencia repartiendo cera. Y bueno, lo que vamos a intentar plantearos, enseñaros es un pequeño taller sobre Red Team. No le quiero quitar tiempo porque me está diciendo necesito 10 horas, necesito 10 horas. No, tienes ese tiempo que De tienes hecho, me ahí. has quitado 30 segundos. Te he quitado 30 segundos, pues no te he quitado ninguno más. Un aplauso, por favor. Venga, genial. ¿Está? Vale, bueno, mientras se pone la presentación, nada, muchas gracias por estar aquí. Sé que es una hora un poco difícil, sobre todo el primer día. Como ha comentado Alberto, la idea es plantear un taller, ¿vale? Al final es un extracto del taller que hacemos en Router, entonces es plantear un taller sobre Red Teaming que dure 1 hora y media, ¿vale? Lo cual es un poco complicado, sobre todo porque Red Teaming, lo que vamos a ver, ¿no? Simulaciones de adversario. Al final es simular un ataque desde el inicio hasta el final, ¿vale? Y eso son muchas fases. Entonces, cuando estuve pensando un poco en cómo hacerlo, qué cosas coger, voy a pasar a esta parte que ya me ha presentado. Em, Teníamos muchos temas, entonces lo que hice fue elegir por un lado aquello en lo que la gente normalmente cuando viene al taller suele cojear un poquito más o que ha visto menos, y a la vez juntarlo con ciertas técnicas que a nivel interno son muy habituales de encontrar, son muy fáciles y son muy rápidas, ¿vale? Para llegar al compromiso de infraestructura interna y tomar control de, pues, bueno, la infraestructura, ¿vale? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en estos 4 puntos, del 2 al 5, y de hecho, principalmente 3, 4 y 5. ¿Vale? Vamos a hacer una introducción súper rápida para que todos nos situemos. Vamos a ver la parte de activos en perímetro. Está una serie de pautas sobre cómo se puede hacer el reconocimiento de forma rápida, cómo priorizar activos a nivel de perímetro cuando toca hacer un ejercicio que sea sobre Internet, ¿vale? Nos dan el nombre de la organización y tenemos que llevar a cabo todo el reconocimiento, identificación de activos, priorización, identificación de vectores y demás. Y vamos a comentar algunas pautas que nos permitan priorizar sobre qué activos deberíamos empezar las pruebas y qué tipo de escenarios podríamos plantear para pivotar sobre la infraestructura interna. Y a partir de ahí nos meteremos en algo que no tiene nada que ver, que es toda la parte interna, ¿vale? No podemos seguir, obviamente, todas las fases, sería una locura, o sobre todo nos quedaríamos a muy alto nivel, y no es la idea. Entonces, punto 3, 4 y 5, que son los que más vamos a profundizar, van sobre ataques de relay, compromiso de infraestructura interna y ataques sobre ADCS. Estos 3 puntos los he planteado así porque pueden relacionarse mucho entre sí, ¿vale? Y lo dicho, en infraestructuras internas es bastante habitual encontrar estas técnicas. Entonces, vamos a ello. Como introducción, voy a ir súper rápido. Tenemos 1 hora y 33 minutos casi y no me dejan pasarme ni para atrás. Entonces, bueno, vamos al lío. Básicamente, concepto, red teaming, ¿vale? Cuando yo hable de red team me voy a referir a simulaciones de adversario. A día de hoy todo el mundo usa red team, todo es red team. Bueno, cuando yo diga red team me refiero a una simulación de adversario en el sentido de es un ejercicio, una simulación de un ataque dirigido en el que el grupo atacante se pone la piel del atacante realmente a todos los efectos, ¿vale? Es decir, no se avisa al equipo de seguridad, se va con cuidado, evitamos detecciones, etcétera. ¿Qué sentido tiene hacer este tipo de escenarios? Básicamente poner a prueba de forma real las capacidades que tiene una organización. No tanto identificar vulnerabilidades y demás, no, es ver si a nivel externo, y entendiendo como nivel externo, perímetro, wifi, ingeniería social, ámbito físico, depende del nivel de madurez que tenga la organización, ver si somos capaces de crear un vector que permita acceso a la infraestructura interna. Una vez en la infraestructura interna, ver cómo podemos desarrollar el proceso de intrusión, tomar control de los principales activos y evidenciar qué es lo que se podría llegar a hacer, ¿vale? No quedarnos en somos domain admin, sino realmente qué más podemos hacer, ¿no? Podemos acceder a datos estratégicos, podemos acceder, en caso de banca, pues sistema transaccional, cajeros, etcétera, y evidenciar realmente qué podríamos llevar a cabo en estos activos. Y por último, algo que hay muchas empresas que no lo hacen, nosotros sí, y yo creo que realmente tiene mucho sentido, es que cuando planteamos un ejercicio de estos, no deberíamos quedarnos solo en he logrado entrar y he logrado comprometer, lo cual está bien, porque dices, pues, qué nivel de detección puede tener a nivel de perímetro, de respuesta, y qué nivel de detección y respuesta tiene a nivel interno. Pero la cuestión es que si estos ejercicios se hacen bien, la realidad es que no te pillan, o es nuestro objetivo, ¿no? Claro, si no te pillan, yo termino el ejercicio y decimos, vale, toma control de tu organización, hemos llegado hasta donde sea, se han evidenciado, digamos, el compromiso de ciertos activos, pero no te puedo decir cuál es tu nivel de detección o respuesta, porque lo que sé es que no me has detectado. Pero no te puedo decir si tienes mucha capacidad, poca, lo que sé es que no me has detectado. Entonces, algo que personalmente creo que tiene que tener todos estos ejercicios es una parte final de análisis de capacidades, ¿vale? Nosotros lo hacemos siempre en los ejercicios, se basa en, yo te he hecho un vector de ataque completo, no me has detectado. Lo que voy a hacer es replicar ese vector dándole cada vez más fuerte a la zambomba, es decir, haciendo las mismas pruebas,
pero cada vez con un nivel de agresividad mayor, ¿vale? Si, por ejemplo, se ha creado un usuario super stealth, sin que llame la atención, etcétera, todo bien planteado durante el ejercicio, pues cuando termine ese escenario y se planteen las pruebas estas de ruido, lo que vamos a hacer es crear diferentes usuarios cada vez con un nivel más grande de agresividad, hasta que se llegue a crear el usuario hacker, me lo invento, ¿vale? Que es un domain admin. Esto nos va a permitir, si lo hacemos en muchos ámbitos de actuación, medir en qué momento realmente la organización detecta ese incidente y medir esa capacidad de detección y sobre todo la evolución que tiene eso cuando se van realizando este tipo de ejercicios de forma continua en el tiempo, ¿vale? Dicho esto, las fases, no me voy a extender mucho aquí, al final tenéis muchas fases, según si cogéis Mitre o cogéis cualquier otro entorno, cualquier otro framework, vais a ver que hay muchas fases cuando hablamos de un escenario o un ataque dirigido. Para nosotros, lo que solemos plantear suele ser, oye, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿en qué ámbito de actuación nos movemos y cuáles son nuestros objetivos finales? Reconocimiento externo, ¿tenemos solo perímetro? Perfecto, me das el nombre de la organización, nos encargamos de identificar todo lo que tú tienes expuesto a Internet, priorizar esos activos, identificar un vector y acceder a la infraestructura interna. ¿Tenemos Wi-Fi? Pues más o menos lo mismo. Nos desplazamos a las diferentes ubicaciones, análisis de redes, ver qué tecnología tenemos y cómo podemos comprometer. Y lo mismo en cada uno de los ámbitos. Una vez hemos hecho esto, pasamos al compromiso, que es buscar vectores de acceso, no de ataque, ¿vale? Un vector de acceso es cómo logramos acceso a la organización de forma inicial. Buscar vectores de acceso en los ámbitos que estén permitidos, de forma realista, ¿vale? Es decir, si tenemos perímetro y Wi-Fi, pues podemos combinar ambos. Una vez hecho esto, validamos que lleguemos a la red. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en un escenario de este estilo, hay ocasiones en las que comprometemos un activo que no es de la organización o que está en un proveedor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo totalmente en caja negra. A nosotros se nos da el nombre de la organización, identificamos activos, hay veces que los activos que identificas pues finalmente no están en su red interna y acabas llegando a un sitio donde no deberías haber llegado. La cosa, tenemos que evidenciar que realmente ese activo que hemos comprometido nos va a dar pie a acceder a la infraestructura interna porque es nuestro objetivo. Una vez que hemos validado esto, se pasa al punto de ver cómo podemos elevar privilegios sobre la infraestructura interna, ¿vale? Que aquí es donde la mayoría de técnicas que vamos a ver se engloban en elevación de privilegios. Hay muchísimas técnicas para elevar privilegios dentro de una infraestructura. Nosotros nos vamos a basar en un par de puntos. Pero lo que vamos a buscar en este punto es cómo yo, una vez tengo acceso a la red, puedo ganar privilegios, hacerme administrador de dominio y demás. A medida que realizamos la intrusión interna, algo que se suele desarrollar también es el despliegue de persistencia, ¿vale? Esto sí que es verdad que en test de intrusión, auditoría más tradicionales y demás, no se hace, pero en escenarios de este estilo sí se hace y a mí personalmente me gusta bastante realizarlo porque creo que es algo que los equipos de seguridad no están para nada concienciados. Nosotros cuando hacemos pruebas de estas, pruebas de ruido, al final del ejercicio, te das cuenta que los equipos de seguridad en muchas ocasiones dicen, vale, hemos detectado el incidente cuando hace ruido y se han utilizado estos usuarios y estos equipos. Bloquéalos y ya está. Y dicen, ala, yo ya he echado a la persona. Dices tú, a ver, según el nivel de privilegio que haya ganado, si he sido administrador de dominio, volcado credenciales, yo he podido sacar usuarios que tienen claves predecibles con los que puedo entrar por VPN. Y estoy otra vez dentro, ¿vale? Digamos que cuando se despliega persistencia, y hay muchos tipos de persistencia, luego comentaremos un poquito, nos permite evidenciar no solo que el equipo de seguridad detecte e incluso responda en tiempo y forma, sino que sea consciente de qué más podría haber hecho un atacante, ¿vale? Algo que es imprescindible para realmente tener la seguridad de que cuando dices que has echado a alguien, le has echado, ¿vale? Porque en mi experiencia, si esto se hace bien, y el atacante quiere, no lo echas ni con espátula de la red interna, ¿vale? Porque hay muchísimas formas de dejar persistencia, luego hablaremos de eso. Pero bueno, una vez hemos ganado privilegios en la infraestructura y hemos sido capaces de desplegar persistencia, digamos que podemos continuar el ejercicio en el tiempo sin tener, digamos, un poco ese riesgo de que nos puedan echar o no podamos continuar con el ejercicio porque tenemos persistencia. A lo que se pasa ahí es a decir, vale, ¿qué quiero yo con este ejercicio? ¿Es una entidad bancaria? Vamos a centrarnos en llegar al sistema transaccional, vamos a centrarnos en acceder a puestos de dirección, vamos a centrarnos en acceder a cajeros, sistemas de digitalización de sucursales, etcétera. Esto es esto, ¿vale? Reconocer la infraestructura interna para saber a dónde quiero llegar y cómo puedo llegar a ello. Y sencillamente acceder a esos entornos y evidenciar que tenemos ese nivel de privilegio, ¿vale? Como os digo, creo que estoy hablando rápido, pero ya me he comido 10 minutos, así que voy a seguir el mismo ritmo. Si tenéis alguna duda y queréis pararme, levantad la mano. Vamos a probar. Si me levantáis mucho la mano, pues ya diré, cállense hasta el final, pero bueno. Entonces, ¿qué nos vamos a centrar? Este primer punto un poquito, pero sobre todo en esta parte. Este punto tenía pruebas, pero creo que las vamos a ver de forma un poquito más teórica, ¿vale? Sobre todo porque el viernes vi que Román se metió con Frida, que luego teníamos el radar y dije, coño, pues vamos a subir de nivel, vamos a meterle más chicha. Problema, que también esperaba pues que
como Alberto es muy majete y me suele dejar más tiempo, dejará más tiempo, pero aquí me han dicho que más de la hora y 35 no tengo, así que voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Entonces, compromiso externo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Activos en perímetro. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo llevo haciendo ejercicios, coordinando ejercicios desde hace más de 10 años, y es que da igual el tiempo que pase, que cuando tú haces un ejercicio sacas activos que la organización desconoce. Dices tú, hostia, ¿cómo es esto posible? Pues sí, es posible, y es que siempre es así. Entonces, lo que vamos a comentar aquí es un poco, a muy grandes rasgos, ¿vale? ¿Cómo se podría hacer este proceso de reconocimiento? Porque hay muchas herramientas, no me voy a poner a decir nombres porque alguna que otra está por aquí, que hacen el reconocimiento y siendo realista lo hacen bastante mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque se basan en, oye, ¿cuál es tu dominio principal? Y se quedan más anchos que panchos, ¿vale? Esa no es toda tu infraestructura que tienes expuesta en Internet. Entonces vamos a comentar un poco cómo se podría llevar a cabo una metodología para hacer un reconocimiento de activos en perímetro, basándonos en el nombre de la organización, que es la forma en la que realmente se pueden llegar a identificar un mayor número de activos. Este proceso, ahora que os lo voy a contar muy rápido, os voy a dar sencillamente un par de servicios que se podrían utilizar para cada uno de los puntos. Ahora bien, esto nos podríamos explayar aquí 10 horas, ¿vale? Porque tenéis muchos más servicios, hay muchas más técnicas y sobre todo esto cobra mucho sentido cuando se automatiza. ¿Vale? De hecho, nosotros, por ejemplo, en Silentforce fue lo primero que automatizamos. ¿Vale? Una herramienta que te hace esto. Tú le metes el nombre y te saca todos los activos. Sobre todo porque vais a ver que cuando esto está automatizado, lo que te permite hacer es muchísimo más. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a buscar? Cuando hablamos de una organización, lo que queremos es, vamos a pensar uno cualquiera, es decir, bueno, root no, vais a ver que cuando veamos aquí evidencias o hagamos pruebas, no tengo nadie como target, lo uso indiscriminado. Puedo poner Santander, BBVA, Inditex, a la empresa que sea, no tengo nada en contra de nadie. Pero bueno, vamos a plantear en esta primera slide que quisiéramos BBVA, por poner un ejemplo. ¿Vale? Lo primero que teníamos que plantear es que si yo quiero hacer análisis de la infraestructura que BBVA tiene expuesta en Internet, lo primero que tengo que conocer es qué es BBVA. Es decir, entender BBVA, qué subempresas lo componen, qué parte del grupo es BBVA, en qué países está, si tiene nombres distintos, qué nombres anteriores ha tenido, ¿no? BBVA, por ejemplo, en México, Bancomer. Pues tendría que saberlo porque también voy a buscar activos para Bancomer. Si cogiéramos, por ejemplo, la Caixa, aquí, la Caixa compró Bankia, que Bankia era Caja Madrid. Todo eso para atrás, ¿vale? Normalmente hay que hacerlo para identificar todos los nombres de las organizaciones y buscar infraestructura para cada uno de esos nombres. Y esto es lo que en muchas ocasiones nos permite sacar infraestructura que pertenece a organizaciones antiguas que sigue estando habilitada. Quizás han limpiado muchos servicios, pero no todos, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa realmente cuando llevamos a cabo un ejercicio de intrusión es identificar un activo en perímetro que sea vulnerable y me permita acceso a la red interna. El activo me da exactamente igual. Es decir, yo no me voy a centrar en la página principal, ¿no? Si yo quisiera atacar un BVA o tuviéramos un ejercicio en BVA, yo no voy a ir a la página principal, sería la última que miro. Yo lo que voy a hacer es un reconocimiento de todo lo que tienes puesto en Internet, voy a mirar qué activos están dentro de su infraestructura y voy a coger los activos que sean más cutres. Es decir, si la gente de marketing ha montado una aplicación web súper cutre y está en su infraestructura, yo voy a usar esa aplicación para intentar pivotar, ¿vale? Porque va a tener muchas menores medidas de seguridad. Entonces, lo que vamos a buscar es infraestructura pública en cuanto a sistemas autónomos y rangos, infraestructura que tengan en cloud, es un poco más complejo, pero bueno, dominios y subdominios, y luego esto de aquí, estos tres primeros puntos, es lo que sería la identificación de activos. A partir de ahí viene la enumeración, que es, vale, yo ya sé qué activos tienes puestos esta organización, voy a pasar al siguiente punto, que es enumerar qué hay en esos activos y entender bien qué servicios tienen habilitados y qué aplicaciones web. A día de hoy, lo más habitual es que se entre por aplicaciones web, ¿vale? Como vais a ver, es muy raro que una organización tenga servicios, yo que sé, que tenga un FTP con vulnerabilidades o cosas de por el estilo, ¿vale? Por lo tanto, se suele poner más foco en aplicaciones web que en servicios. Vale, dicho esto, ¿cuál es el proceso? Nosotros lo hacemos de más alto nivel a más bajo nivel, en el sentido de, lo primero que tengo que entender es en qué se compone la organización, ¿vale? Todos esos nombres, todos esos filiales que tiene la empresa, tengo que tener todos esos nombres claros. Una vez tengo esos nombres claros, lo que voy a hacer es buscar sistemas autónomos para cada uno de esos nombres de empresas que componen mi objetivo. Una vez tenga hecho esto, ¿vale? De los sistemas autónomos, lo que me va a proporcionar son rangos de red, ¿vale? En el caso de que la organización cuente con sistemas autónomos expuestos en Internet, vamos a poder sacar cuáles son los rangos que componen esos sistemas autónomos. Después de eso, vamos a buscar directamente rangos de red, infraestructura que está registrada a nombre de la organización. Esto va a ser lo que más nos interesa. Una vez hecho esto, vamos a pasar a la búsqueda de dominios y posteriormente subdominios. De este proceso, algo que habréis visto o que quizás muchos habéis cacharreado, es que es muy fácil hacer esto. Es muy fácil buscar subdominios porque hay muchos programas de bug bounty y cosas así, y hay muchas herramientas que ya lo hacen de forma automatizada. Pero lo que no es tan habitual es hacer esto.
¿vale? De hecho, como os digo, hay muchas herramientas de gestión de la superficie de ataque y demás que realmente se basan en partir de aquí. Esto y esto lo omiten. Sencillamente te dicen, oye, ¿cuál es el dominio principal de tu organización? bbva.com. Y analizan todo a partir de ahí. Y vais a ver que eso es un fail bastante grande, ¿vale? Entonces, creo que os he puesto evidencias de cada uno de los servicios, por lo tanto, no lo voy a probar para que tengamos mucho más tiempo en la parte interna, que creo que tiene un poquito más de chicha, ¿vale? Entonces, a nivel de perímetro, para el primer punto, identificación de sistemas autónomos. Hay muchísimos servicios, yo os he puesto un ejemplo que es BGP Hurricane. Esto lo que hace es sencillamente metemos aquí el nombre de la organización y nos busca si tiene sistemas autónomos o no los tiene. Cuando nosotros vemos sistemas autónomos, lo que nos va a proporcionar luego son rangos de red, ¿vale? Lo que solemos hacer es quedarnos con todos esos rangos de red. Ojo, todo el proceso que voy a decir de aquí en adelante sería para cada uno de los nombres que hemos sacado. Que bueno, vais a ver que pueden ser unos cuantos. ¿Qué problema nos podemos encontrar cuando buscamos sistemas autónomos o infraestructura de red a nombre de una empresa? Que la empresa tenga un nombre que no es muy descriptivo. Me explico. Si yo quiero, por ejemplo, hacer análisis de la infraestructura que tiene BBVA, es relativamente fácil porque no va a haber muchos sistemas autónomos o muchos rangos de red en los que la descripción, el owner u otros parámetros más que se buscan cuando buscamos algo aquí, ponga BBVA. Pero ¿qué pasa si yo pongo Santander? Santander, hay una ciudad en España que se llama Santander, hay otra en Colombia que se llama Santander. Entonces, ahí es muy probable que nos salgan resultados que hay que filtrar, ¿vale? Pero para casos que no sean de ese estilo, es bastante sencillo. Sencillamente buscamos el conjunto de nombres que tenemos y nos vamos a quedar con todos los rangos de red que nos salgan. Bien, siguiente paso, buscar directamente rangos de red. Es bastante similar. En esta situación, yo, por ejemplo, recomendaría mucho utilizar el servicio de Whois XML API, concretamente la funcionalidad de IPNetBlocks, ya que nos permite meter como input el nombre de la organización y eso nos va a buscar toda la infraestructura en cuanto a rangos de red que esté registrada a nombre de esa organización, ¿vale? No busca solo por organización, busca por descripción y otros muchos parámetros, pero va bastante bien, ¿vale? Y además es algo, bueno, es una funcionalidad que de manera free te da hasta 100 rangos, por lo tanto, si la organización que estáis mirando es relativamente chiquitita, ahí se puede sacar todos los rangos totalmente gratis. Y si no, la API vale nada, ¿vale? O sea, es bastante sencillo. Esto nos va a dar todos los rangos. Entonces, con estos dos primeros pasos, lo que se logra es sacar la mayoría de infraestructura propia de la organización que ésta tiene expuesto en Internet. Esto no es todo, obviamente. Es decir, si una organización, por ejemplo, no tiene rangos de red registrados a su nombre y utiliza infraestructura de terceros, con esto no hemos hecho un carajo, ¿vale? Luego veremos cómo se hace eso. Pero con esto estamos buscando infraestructura directamente registrada a nombre de la organización, que suele ser la que más nos interesa porque suele ser la que tiene conexión con la infraestructura interna, ¿vale? Por lo tanto, los activos que luego se van a priorizar casi siempre están en rangos que hemos sacado o bien de aquí o bien del otro. Entender que os estoy poniendo dos servicios, hay tropecientos, ¿vale? Cuantos más tengáis integrados, obviamente más resultados sacaríais. Vale, vamos al siguiente paso. Con lo anterior tendríamos infraestructura a nivel de red. Vamos con la parte de dominios, ¿vale? Y aquí es interesante porque igual hay muchísimas técnicas que nos permiten identificar dominios asociados a la organización, pero aquí os he puesto tres técnicas que van bastante bien. Primera, reverse CDR. ¿Qué es lo que hace eso? Hay diferentes servicios puestos en Internet que sencillamente tú le metes el rango de red y él te dice cuáles son los dominios que apuntan a direcciones IP de ese rango de red. No está haciendo reverse IP lookup, es decir, no está mirando cuál es el PTR, sino que realmente son servicios normalmente que se dedican a hacer resoluciones de forma masiva, los agrupan en rangos y te permite saber qué hay en cada rango, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí no sé si era la Universidad Autónoma, creo, o lo que sea, que encima ahora he visto que la habían zumbado o algo ha pasado. Bueno, la cosa, para este servicio de IP-IP, a mí me parece que es uno de los que mejor va, ¿vale? Tú le metes el rango, le metes aquí el CIDR, justo aquí, y él te dice todos los dominios y subdominios que están alojados en esa infraestructura. De aquí que voy a sacar dominios y subdominios. Lo que me interesa ahora mismo, obviamente, los dos nos los quedaríamos, pero lo que me interesa sobre todo es quedarme con los dominios, ¿vale? Porque luego tendremos que hacer búsqueda de subdominios para cada uno de esos dominios que hemos identificado. Siguiente, Reverse Whois, ¿vale? Es otra funcionalidad de Whois XML API, que también va muy bien. De hecho, va realmente bien. Esta funcionalidad lo que hace es que nos permite buscar exactamente igual por el nombre de la organización y nos va a dar el conjunto de dominios que teóricamente pertenecen a esa organización. Ahora, ¿cómo hace esto? Y este es el punto que yo creo que funciona realmente bien. Lo que hace es que coge el nombre de la organización que le estás metiendo, busca en Internet cuáles son los dominios principales. Esto es algo muy fácil de hacer, por ejemplo, con Google. Es decir, si es BBVA, pues bbva.com, bbva.es, los 3, 4 principales. Le hace
le saca la información de Whois para ver todos los registros que tiene, quién lo ha registrado, el correo, dirección, etc. Y lo que va a hacer es correlar la información que coincida de esos dominios principales y con esa información hacer un reverso y buscar todos los demás dominios que están expuestos en Internet que también comparten esos patrones. Esto es bestial, ¿vale? Esto va realmente bien, ¿vale? Es una funcionalidad que de los que saca, por ejemplo, aquí dices CaixaBank, de estos 47 que saca, probablemente 44 sean suyos, ¿vale? Y esto es importante porque, por ejemplo, aquí os pongo este caso de que salen 47. Claro, quizás si yo busco CaixaBank, hacemos el típico descubrimiento activo, reconocimiento, como os digo que hacen muchas otras empresas, se basan en el dominio principal y sí, el dominio principal suele tener la inmensa mayoría de infraestructura. Pero ¿qué pasa con todo esto? Y no solo con todo esto, sino qué pasa con todos los subdominios de todo esto, ¿vale? Que también suele haber. Al final, pensar que cuanto mejor hagamos el proceso de reconocimiento, más papeletas tenemos de identificar un activo que sea vulnerable. ¿Por qué? Porque la organización, a menos que tenga esto automatizado y lo tenga bien automatizado, y no son tantas las que lo hacen bien, em, pues bueno, puede saber o no que esa infraestructura está expuesta en Internet. Entonces, este está bastante bien. Y el tercero, que es Reverse NS y Reverse MX, ¿vale? Esto se basa en algo parecido. Identificar cuáles son los dominios principales de la organización. Por ejemplo, si cogiéramos, yo qué sé, ¿cuál tenéis ahí? La Caixa. Vale, imaginaos que cogemos la Caixa, ¿vale? Lacaixa.com. O tendríamos como objetivo la Caixa. Lo que habría que hacer es coger cuáles son los dominios principales, lacaixa.com, lacaixa.es, por ejemplo, y hacer un análisis de DNS. Algo que se puede hacer muy fácilmente con ViewDNS, que creo que os lo he puesto por aquí. ¿No? Aquí sí. ViewDNS. Vale, con ViewDNS es muy sencillito hacer esto. Y lo que nos mostraría. Bueno, espera, vamos a hacer. Es verdad que creo que he cogido la funcionalidad. Que de hecho, va más lenta, pero bueno, no pasa nada. ¿Se ve? No, no se ve. Un segundito. Ahí está. Sí. Vale. Report. No sé si ponía lacaixa.com en el ejemplo. Sí, lacaixa.com. Vale. Bueno, lo que va a hacer esto, ¿vale? Y esto habría que hacerlo por cada uno de los dominios principales, es buscar cuáles son, bueno, la información a nivel de DNS, ¿vale? Esto que nos va a dar mucha info, pero lo que nos interesa es, oye, el dominio que yo he metido, que se supone que son uno de los dominios principales, ¿qué información tiene en cuanto a servidor de nombres y qué información tiene en cuanto a servidor de correo? Porque lo que vamos a intentar es, oye, si esto es un NS que pertenece a la Caixa, no está en un proveedor, por ejemplo, en este caso, tiene toda la pinta de que es suyo. Si esto es suyo, ¿qué más dominios resuelve? ¿Vale? Porque si ellos tienen más dominios que gestionan ellos, es muy probable que estos dominios, o sea, estos servidores resuelvan más activos. Entonces yo podría decir, venga, pues bueno, habría que buscar tanto los NS como los MX. Vale, por ejemplo, el MX a priori no es suyo, pero bueno, podría llegar a ser un identificador, ¿vale? Muchas veces aquí os podéis encontrar diferentes tipologías, tanto en NS como en NX. Uno, que sea totalmente externo, ¿vale? Imaginaos que es un DNS de Telefónica, pues eso no tiene sentido hacer reverse NS o reverse MX porque va a tener muchos más dominios que no son de la organización. Luego está la opción que acabamos de ver en el primero de NS, es, oye, tengo un NS o un MX que son 100% de la empresa porque es un subdominio, es suyo impepinable. Y luego tenemos estas situaciones en las que dices, ¿esto es suyo o no es suyo? A ver, el PP Hosted este, pues de la Caixa no creo que sea. ¿Qué ocurre? Que el PP Hosted este quizás le ha montado un servidor específico que solo lo utilizan ellos. Podría darse el caso, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Esto ha sido como un milagro. Vue.js normalmente va lento de narices. Yo esperaba aquí, pues ahora va rápido. Era maravilloso. Vale, entonces yo cogí un NS y lo que podría hacer es decir, oye, vamos a hacer reverse NS y quiero que me digas qué más activos son suyos. ¿Qué pasa? Que de la caixa.com hemos pasado a tener 164, ¿vale? Todos estos dominios, luego habrá que buscar subdominios. Y en muchas ocasiones estos dominios pueden ser fáciles de identificar porque dices, vale, esto está muy relacionado con la caixa, pero otros muchos no. Y todo esto es de la organización, ¿vale? Acordaos que todo esto que estamos haciendo habría que hacerlo por cada uno de los nombres de la organización. Habría que buscar sistemas autónomos, rangos, dominios. Vale, vamos a ver el otro, por ver si también lo tiene o no lo tiene. Vamos a irnos a MX. A ver si esto es suyo o no es suyo. Aquí tenemos otra funcionalidad que es Reverse MX Lookup. Disculpad, que
el otro ya estaba buenísimo. Vale. ¿Esto es suyo o no es suyo? Mm, Pues habría que revisar, porque desde luego sí que tiene muchos que son suyos, ¿vale? Entonces esta podría ser esa tercera tipología en las que quizás un proveedor le ha montado un servicio de correo, entonces aunque no está alojado en su infraestructura, sí que solo es de uso suyo, ¿vale? Bien, entonces llegados hasta aquí, toda esta información, ¿vale? Obviamente si solo lo estáis haciendo una vez o lo estáis haciendo a mano, la podéis almacenar de forma guarra en un Excel. Si os lo queréis currar un poquito más, pues lo almacenáis en una base de datos y si ya lo vais a repetir muchas ocasiones, lo suyo sería tenerlo automatizado. ¿Vale? Pero bueno, la cuestión es que llegados hasta aquí, lo que hemos probado es sencillamente, oye, PGP Hurricane, ¿qué rangos puedo sacar a través de sistemas autónomos? XML API, ¿qué rangos puedo sacar directamente buscando por el nombre de la organización, el conjunto de nombres? Y con estas tres técnicas hemos sacado dominios, ¿vale? Ahora, a partir de aquí viene la parte de análisis de subdominios. Esto no voy a profundizar mucho porque, como os digo, servicios para identificación de subdominios tenéis muchísimos. ¿Por qué? Porque muchos proyectos de estos de Bug Bounty y demás han generado al final repositorios en GitHub y muchas herramientas como puede ser Amas, Asset Finder, Subfinder, etcétera, que esto ya lo hacen muy bien, ¿vale? Entonces sí que es verdad que así como en la parte anterior no hay muchas herramientas que nos automaticen este proceso, esta parte sí, ¿vale? Entonces aquí realmente si tiráis de un Amas, un Subfinder, Asset Finder, etcétera, sí que vais a poder identificar una gran cantidad de subdominios que pues directamente están en fuentes públicas, porque lo que hacen estas herramientas es consultar muchas fuentes, ¿no? No sé si además debe tener como 70 y pico fuentes. Muchas de ellas te piden, obviamente, API, o sea, tokens de API para poder interactuar, pero ya nos hacen este trabajo directamente, ¿vale? Entonces, la idea sería que para cada nombre de la organización yo busque la parte de rangos y busque la parte de dominios. Y para cada dominio, de todos esos que he sacado, hiciera análisis de subdominios mediante estas dos herramientas automáticas. Aquí lo que tendríamos ya es infraestructura de red y un listado de dominios y subdominios. ¿Qué ocurre? Que aquí viene también un poco el punto de cuanto más busquéis, cuanto más cacharréis, más probabilidad tenéis de llegar a rascar algo que es interesante. Y en ese punto es interesante también lo que sería el tema de fuzzing o hacer fuerza bruta de subdominios. Aquí tenéis tres tipologías distintas. Normalmente cuando hacemos fuerza bruta de subdominios, lo normal es utilizar diccionarios como este que os he dejado aquí. Vais a ver que luego las slides, ahora no tanto, pero luego sí que están planteadas un poco para que lo podáis seguir, ¿vale? Como la gente del CCN luego subirá esta información, bueno, que la podéis utilizar también para hacer pruebas. Os he dejado aquí un diccionario que son los 100.000 subdominios más típicos. Pues bueno, lo que podéis hacer es, en caso de que podáis, cogéis todos los dominios y le enchufáis ese diccionario buscando fuerza bruta. De manera que estamos haciendo algo de este estilo, ¿no? Estamos probando cada una de las palabras como subdominio de cada uno de los dominios que hemos identificado. Ahora, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones os podéis encontrar que la organización también tiene una estructura de este estilo. Y es que tiene subdominios de subdominios, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tenemos, yo qué sé, pruebas.pre.lacaixa.com. Pues sobre esos activos también podríamos hacer fuerza bruta para intentar identificar más subdominios de posibles subdominios que estén operativos, ¿vale? Pero también tenemos otra tipología y esta es bastante interesante. Hay muchas veces que veis, un segundo, vamos a irnos aquí. Vamos a ver qué ponemos. BBVA, por ejemplo, que va a tener muchos. Vale, Security Trace es un servicio que nos permite obtener, o sea, hace también esta parte de identificación de activos en perímetro y como base os puede servir. De hecho, si no queréis automatizar gran parte de este proceso, pues no pasa nada porque nos da mucha información. Por ejemplo, en este caso, para BVA nos dice que este servicio tiene 1.700 subdominios, ¿vale? Vamos a buscar si hay alguno así interesante. Por ejemplo, esto mismo, mira, me viene bien. Este, ¿vale? ¿Qué pasa con este? Esto es un subdominio de un subdominio de un subdominio. Cuando veis esta estructura, significa que yo contra este tipo de empresa podría hacer fuerza bruta aquí, aquí y aquí, ¿vale? No solo al dominio principal, sino también a los diferentes subdominios. Pero además, también veis cosas como, oye, esto que pone, o el que estábamos aquí, Live 2, pues tendrá un Live 1 o tendrá un Live 3, ¿vale? Esos son patrones. Y esto es bastante habitual. No sé si tendrá alguno más, porque no sé qué hay aquí, la verdad. A ver. Mira, mismamente. Este también me sirve. Work 4. Pues ¿dónde está Work 3, Work 2, Work 1? ¿Vale? Cuando identificáis todo el listado, es interesante ver cuáles son los dominios que puedan ser predecibles o que podáis tener más patrones para intentar iterar. Y una vez hemos terminado todo esto, digamos que cuando ya hemos sacado esa parte de subdominios, es cuando se empieza a hacer análisis y decir, vale, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a analizarlo un poco y vamos a empezar a ver cómo podemos priorizar. Vale.
Vale, entonces, ¿cómo vamos a priorizar? Primero de todo, si habéis sido capaces de sacar, por ejemplo, algún subdominio que no estuviera en ninguna de las herramientas que habéis utilizado, tipo Amass, Asset Finder y demás, ese activo es interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no va a hacer todo ese tipo de pruebas, sino sencillamente va a lanzar las herramientas automáticas y lo que salga, bienvenido sea. ¿Vale? Entonces, lo que no haya salido, ya de por sí, es interesante. Ahora, más cosas para priorizar. ¿Qué puede ocurrirnos? Cuando nosotros hacemos ejercicios, puede darse alguna situación. Yo he tenido un caso concreto que casi nos explotó la cabeza en su día, que fue una infraestructura que había que hacer un ejercicio de intrusión a nivel de perímetro y a nivel de red tenía más de 7.000 rangos de red expuestos. 7.000 rangos de red expuestos, como tengas que analizarlos con Nmap, te tiras ahí un mes, ¿vale? Eso no es viable. ¿Cómo podemos hacer en esos casos? Lo más fácil, tirar de Sodan. ¿Pero para qué? Sodan al final tiene un punto bueno y es, sí, nos da la información y tiene un punto malo de, ojo, la información que te está dando no está actualizada ahora mismo. Estará actualizada hace muy poquito, pero no es de ahora. Pero bueno, nos sirve. Sobre todo, nos sirve para priorizar, porque si yo tengo 7.000 rangos de red, puedo preguntarle a Sodan, esos 7.000 rangos de red, qué tipo de servicios tienen, y lo que voy a buscar son rangos de red que tengan servicios que no estén estandarizados. Es decir, si yo tengo 7.000 rangos de red y veo que hay 6.990 que tienen el puerto 80.443 y el SSH, y me encuentro 10 que tienen una fiesta de puertos importante, esos 10 son interesantes, porque probablemente no están estandarizados, no lo tienen dentro, digamos, no lo tienen ubicado y no están aplicando las mismas políticas que en todos los demás servicios, ¿vale? Ese rango serían interesantes. Más, todo el tema de capturas de pantalla. Esto es algo simple, pero realmente ayuda mucho. Hay herramientas como GoWitness, iWitness y todas estas, que lo que os permiten es meter un conjunto de activos, un direccionamiento IP, y él se va a encargar de hacer capturas de pantalla de todas las aplicaciones web que tengamos. Y nos genera un HTML con todas las capturas. Esto puede parecer una chorrada, pero realmente a nivel visual, y sobre todo cuando ya tienes un poquito más de experiencia, empiezas a hacer scroll para abajo y dices, buena, 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 cutre. Buena, 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 cutre. Bueno. Y si tienes 2.000 aplicaciones, te puedes hacer una primera criba bastante rápido. Más, identificación de activos con tecnología no estandarizada. ¿Qué significa esto? Sencillamente, y esto es verdad que es más fácil hacerlo cuando lo tienes automatizado, ahora vamos a ver cómo se puede hacer también sin automatizar. Si pensamos en un Santander, vamos a cambiar de banco, así vamos tal. Si pensamos en un Santander, podríamos buscar de todos los activos que tienen expuestos y analizar la tecnología. Si tienen 1.000 activos expuestos en Internet y de esos 1.000 activos, 800 usan, me lo invento, ¿vale? ASPX, 190 usan JSP y 10 usan ASP, pues yo le voy a dar zapatilla a los ASP, ¿vale? Porque son los que no están estandarizados, ¿vale? No los van a tener tan controlados. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Esto es bastante fácil, por ejemplo, buscar con Google, ¿vale? Con el típico extensión es bastante sencillo. Luego, identificación de activos de manera directa. Esto es un poco más raro, pero este funciona bastante bien, sobre todo en entornos industriales, que muchas veces tienen conectado algún tipo de, bueno, tienen pinchado una dirección IP que no pertenece ni a un rango suyo. Imaginaros, yo qué sé, una petrolera, ¿vale? Que tiene por ahí montada una fábrica o lo que sea y tiene una salida a Internet, pero que no está ni en su infraestructura, ni tiene dominio asociado, ni tiene absolutamente nada. Tiene el típico SSH, FTP y un par de cosas más. También se podría, mediante el uso de herramientas como Sodan, buscar directamente por los nombres de las organizaciones y ver si tiene el típico banner en el que aparece el nombre de la organización y llegar a identificar activos, ¿vale? Esto nosotros lo hemos encontrado varias veces, eso, sobre todo en tema industrial. Esto también se podría revisar mediante históricos, ¿vale? Hay históricos que tienen escaneos de todo, digamos, lo que ha sido de barrer Internet, pues bueno, podemos tirar también de esos escaneos. Luego, identificación de activos en pre o antiguos. ¿Esto de qué nos puede servir? Por ejemplo, si habéis identificado subdominios que actualmente no se están resolviendo, ¿vale? Eso no significa que ese activo no esté disponible. Eso puede ser por dos cosas. Una, porque realmente había una aplicación y la han tumbado, pero no han quitado el registro como tal, o se ha quedado ahí la información expuesta en Internet. Pero puede haber otra, y no es tan rara, que es que puede ser que mediante el uso de herramientas como CertSH o otras que se encargan de hacer análisis de certificados, podamos llegar a identificar que un determinado subdominio existe, pero todavía no tiene la resolución DNS. Si yo busco con ese nombre de subdominio en herramientas como Censys, CertSH y demás, puedo llegar a identificar cuál es la dirección IP que aloja ese certificado y puedo intentar entrar de forma directa a ese activo. ¿Vale? Ese activo podría encontrarse, por ejemplo, en preproducción, porque tiene ya el certificado configurado y todo, pero todavía no se ha puesto en producción. ¿Vale? Eso daría acceso a entornos en pre. Y luego otra, intentar evadir entornos como puede ser Cloudflare o similar. ¿Vale? Este casos en los que se puede y casos en los que no. Principalmente se puede intentar tirar del histórico.
¿vale? Cuando nosotros tenemos un activo, un conjunto de activos que están alojados o que pasan a través de Cloudflare, podríamos mirar cuál es el histórico de direcciones IP que he tenido y ver la última dirección IP antes de que se metiera en Cloudflare si sigue estando disponible, ¿vale? Porque en muchas ocasiones puedes evitar pasar por Cloudflare e ir directamente al activo, ¿vale? Lo dicho, todo esto, si lo tenemos automatizado, nos puede dar a hacer un análisis mucho más detallado de qué paneles de autenticación tenemos, si tiene doble factor o no, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no va a ser el caso. Vale, y antes de pasar, este punto que me parece interesante, ¿vale? Todo esto que os he dicho os lo he contado así muy rápido para que veáis un poco cuál es un poco la metodología que se suele seguir a la hora de identificar activos expuestos en Internet y qué cosillas podríamos utilizar para priorizar. Ahora bien, cuando tenemos los activos priorizados, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿No? Muchas veces la gente cuando hace auditorías, test de intrusión, CTFs y cosas de estas, es muy típico subir una web shell, subir cosas así, pero la realidad es que lo que se suele utilizar casi siempre para pivotar a través de un servicio que está expuesto en Internet es herramientas de este estilo, ¿vale? No sé si sonarán tipo NeoResource, Subo5, Fibonacci o Simular, que lo que nos permiten es que mediante recursos interpretados, normalmente mediante recursos con lenguajes como PHP, ASP, ASPX, JSP y demás, podamos proxificar una comunicación. Es decir, solo por el hecho de subir un recurso a este activo que hayamos encontrado expuesto en Internet que fuera vulnerable, yo puedo utilizarlo para acceder a la red interna. Esto es lo más habitual. ¿Por qué? Porque si yo tomo control de una máquina y tengo ejecución de comandos, maravilloso, ejecuto comandos. ¿Y qué? ¿Qué le voy a tener que subir Nmap para hacer análisis de Nmap? ¿Qué le voy a tener que...? Es muy complicado, ¿vale? Tengo ejecución de comandos. ¿Qué hago? ¿Me tiro una reversa? Ni de coña. O sea, si estás en un equipo que está en DMZ y te tiras una reversa, tienes una cantidad de papeletas de que identifiquen esa conexión bastante importante, ¿vale? Porque es un activo que no tiene que iniciar una conexión. Entonces, digamos que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en la realidad lo que mejor funciona es tirar de esto, porque yo le subo un recurso, ya sea de forma directa o indirecta. Oye, ¿tengo subida de ficheros directo? Maravilloso. ¿Tengo ejecución de comando? Maravilloso. ¿Tengo una inyección? Pues voy a intentar mediante la inyección escribir un fichero en disco, ¿vale? Pero lo que voy a intentar es escribir este tipo de recursos que de hecho ni siquiera tienen que estar 100% en disco, ¿vale? Puede utilizar tipo web sharing memory y otras técnicas similares que nos permiten que parte se cargue de forma dinámica, ¿vale? De forma que yo subo esto y podemos pivotar directamente a través de la máquina. Tenéis aquí los comandos, pero voy a avanzar un poquito y si nos da tiempo, si queréis, volvemos, ¿vale? Básicamente os he puesto el caso de NeoResource porque es una herramienta que funciona bastante bien, tiene ya unos años, es más o menos fácil de customizar y tiene muchas cosillas que son interesantes, ¿vale? Nos permite generar de forma dinámica los recursos interpretados que podemos subir al servidor y pues eso, pivotar a través de este es trivial, ¿vale? Vale, vamos ahora con la parte interna. Sé que estoy yendo muy rápido, pero no voy a dejar de ir más rápido. De hecho, creo que voy a ir más rápido todavía. Vamos a ver un par de cosillas a nivel interno. Sobre todo, vamos a entender primero qué son los ataques de relay. Probablemente a muchos ya os sonará, pero lo vamos a ver porque es una de las técnicas que junto con ciertas técnicas de compromiso y ciertas técnicas de Active Directory Certificate Services, es algo que se encuentra muchísimo y son triviales y es que el nivel de privilegio que te pueden llegar a dar es muy importante, ¿vale? Entonces, vale, hemos cambiado de tornas totalmente, seguimos en modo, estamos haciendo un ejercicio de red team, pero digamos que ahora nos vamos a situar en una infraestructura interna. Oye, yo ya he logrado tener un primer usuario, hay infinidad de técnicas, hay infinidad de... Depende sobre todo de cómo hayamos logrado acceso a ese primer activo, ya sea a nivel de perímetro, wifi, por un usuario de VPN, ¿vale? Tenemos infinidad. La cosa es, ahora nos vamos a situar en, tengo un usuario de dominio, ¿vale? Y tengo visibilidad con la infraestructura. Cuando hacemos un ejercicio de intrusión, es muy habitual que a lo largo del ejercicio se lleven a cabo diferentes técnicas a través de las cuales poder extraer credenciales. Al final, si nosotros nos queremos mover entre equipos internos, que es lo habitual, ¿no? Yo tengo control de un primer equipo, tendré que moverme. Bien para ir ganando privilegios o bien porque tengo ya privilegios y necesito moverme a otros activos donde tengo la información que me interesa. Entonces es muy habitual ir extrayendo credenciales durante todo este proceso. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, acceso al sistema de ficheros y claves en texto plano. Y esto diréis, claro, pero es que eso no pasa. Sí pasa, todas las organizaciones. De hecho, hace nada, nosotros hemos terminado un ejercicio que los administradores de dominio tenían un script en su carpeta de IT que estaba el domain admin ahí escrito, en texto plano. Entonces, esto te lo encuentras en todos los ejercicios. A veces son más privilegiados, a veces menos. Es una chorrada y no nos vamos a centrar aquí, pero que sepáis que obviamente esa es una forma de obtener credenciales. Ahora, más. Usuarios locales, es decir, tener la capacidad de volcar recursos como la SAM, por ejemplo. O el siguiente, tener la capacidad de volcar credenciales mediante la memoria RAM. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los EDR hacen de vez en cuando bien su trabajo y no es que no se puedan evadir, pero te da un poquito por saco. Al final tenéis que pensar, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un antivirus es bastante fácil, dejas algo fuzz a un antivirus, pero la realidad es que la mayoría de organizaciones
a día de hoy ya cuentan con EDR, XDR o soluciones similares que pues, van a hacer un análisis de comportamiento bastante más intenso y por lo tanto, aunque esto y esto se puedan hacer, dan un poquito más por saco, ¿vale? Entonces, depende del tiempo que tengamos durante el ejercicio y lo que nos quede disponible, pues se profundizará más o menos en intentar evadir un EDR. ¿Qué ocurre también? Que cuando una organización tiene un EDR, a nosotros como parte ofensiva nos lo pone más complicado porque al final yo no tengo acceso, y la inmensa mayoría de organizaciones no tiene acceso a probar todos los EDR, ¿no? Yo no tengo una infraestructura donde tenga CrowdStrike, donde tenga el Defender, donde tenga todas las soluciones y pueda probar. ¿Vale? Por lo tanto, en ese punto es bastante distinto a lo que eran los antivirus, que tú te cogías un antivirus, te lo instalabas, probabas. ¿Era FUD? Sí, a la pues ya está. Con los EDR es un poco distinto. Y sobre todo, que hay EDRs que incluso, imaginaos que digo, oye, pues yo tengo acceso a CrowdStrike, porque tengo un laboratorio montado y tengo CrowdStrike. Y la empresa que estoy auditando tiene CrowdStrike. Puede ser que yo haga una evasión del EDR en local que no me funcione en el cliente, porque tiene una configuración distinta. Entonces, este es un punto que en todo lo relacionado con extracción de credenciales, tanto a nivel local como a nivel de RAM, así como otros temas tipo malware, etcétera, lo complica un poco y hasta cierto punto depende del ejercicio. Hay veces que es que ni siquiera compensa meterse a hacer eso porque hay otras muchas técnicas que podemos utilizar para llegar a extraer credenciales, ¿vale? Como las que tenemos un poco más abajo. Una, DPAPI. DPAPI es interesante, de hecho, había pensado meterla, pero al final lo he quitado porque se nos iba a ir muchísimo. DPAPI bueno, es una estructura, es Data Protection API de Microsoft, que básicamente es el encargado de almacenar una gran cantidad de secretos en Microsoft. Y el consumir esa información, por ejemplo, de cara al EDR, no es tan llamativo como puede ser estas dos, ¿vale? Sobre todo si lo hacemos con el usuario con el que estamos. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, Chrome por debajo utiliza DPAPI, podemos sacar las credenciales que estén guardadas en Chrome. Y todo Dios guarda credenciales en Chrome, por poner un ejemplo, ¿no? Vale. Más, que esto es en lo que nos vamos a centrar un poquito más. Todo el tema de spoofing de servicios. Por ejemplo, spoofing de servicios consiste en levantar servicios falsos, al fin y al cabo, y esperar que nos lleguen comunicaciones. ¿Vale? Que nos lleguen comunicaciones y podamos capturar lo que son los challenge response, en este caso los hashes net NTLM, típicamente versión 2. ¿Vale? Spoofing de servicios locales significa que vamos a poner una serie de servicios en nuestra propia máquina a la escucha y vamos a intentar forzar a que servicios de la máquina se conecten a ese servicio falso que hemos montado nosotros para capturar hashes de usuarios en nuestra propia máquina. Y ahí no tenemos que tocar ni el LSAS, ni tenemos que tocar la SAM, ni tenemos que tocar nada por el estilo, ¿vale? Es muchísimo más discreto. Luego, spoofing de servicios en red. Esto es cuando en vez de querer levantar un servicio para zumbarnos a nosotros mismos o, digamos, tomar control de usuarios y credenciales en formato hash típicamente del propio equipo nuestro, lo que pretendemos es obtener credenciales de otros equipos que estén en la red. Este probablemente es de los que más se utilizan y de hecho es uno de los que más vamos a ver aquí. Cuando me refiero a credenciales, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un ejercicio de intrusión, normalmente las credenciales las podéis tener en distintas tipologías. Digamos, podéis tener credenciales en texto plano, podéis tener los hashes NTLM, LM, NTLM, podéis tener los challenge response, podéis tener, por ejemplo, yo qué sé, los tickets TGT, o podéis tener incluso certificados. Todo eso no dejan de ser credenciales de usuarios que podemos llegar a reutilizar de una forma o de otra. Lo más sencillo, obviamente, oye, tengo las credenciales, pues para adelante. Tengo el hash LM, NTLM, pues venga, puedo hacer pass de hash. Tengo el certificado, pues pass de certificate, ¿vale? Vamos a ver cosas de por el estilo. Pero bueno, este se basa en levantar servicios fraudulentos, normalmente que espufean ciertos protocolos, sobre todo a nivel de Microsoft, para intentar capturar los challenge response. ¿Por qué de Microsoft? Pues porque Microsoft funciona de una forma muy concreta, sobre todo en la autenticación de sus protocolos, y dependiendo del nivel de autenticación, si es NTLM, Kerberos, certificados y demás, lo hace de una forma distinta. Pero en el caso del NTLM, que es vamos, la más estándar por decirlo de manera, hay muchas infraestructuras que a día de hoy utilizan también Kerberos, eso es obvio, y muchas otras que también hacen uso de ADCS. Pero la realidad es que NTLM no lo quitan. Entonces sigue estando presente, sobre todo por temas de compatibilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ciertos protocolos podemos utilizarlos para forzar conexiones mediante el uso de NTLM y con ello capturar lo que es el challenge response. Ese challenge response lo podemos intentar romper, porque sería el equivalente al hash netNTLM. Bueno, es el hash netNTLM, versión 2. Podemos intentar romperlo como si fuera un NTLM. ¿Vale? Podemos hacer cracking y podemos intentar romperlo. Pero vais a ver que también podemos intentar reutilizarlo. Esas son las técnicas de relay. ¿Vale? Y bueno, la impersonación de tokens, que esto es un poquito más complicado y no nos vamos a meter aquí. Entonces, lo que estaba comentando, cuando nosotros encontramos una infraestructura Microsoft, la forma que tiene de autenticar una máquina con otra, bien sea a nivel local, a nivel de dominio y demás, es, si es en base a NTLM, Kerberos o certificados,
pero vamos a comentar sobre todo la parte de NTLM, porque como os digo, aunque es la más antigua, es una que sigue estando presente en todas las organizaciones. ¿Vale? Las organizaciones van metiendo capas más modernas, van metiendo Kerberos, van metiendo ADCs, etcétera, pero no van limpiando porque no es tan fácil limpiar. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de NTLM, ese challenge response que se realiza, voy a extraerlo un poco, ¿vale? Pero para que lo entendáis, cuando yo me quiero conectar a una máquina, imaginaos que esta es la víctima y este es el servidor de la red. Cuando la víctima se quiere conectar al servidor, le manda el negotiate para negociar un challenge response. El servidor le responde con, oye, este es el challenge, fírmamelo, ¿vale? Y lo va a firmar con el hash NTLM del usuario. Entonces, este lo firma con el hash NTLM del usuario, le pasa la respuesta y lo que hace este es, vale, yo ya sé quién es el usuario que se me quiere conectar, yo sé cuál es el challenge que le he mandado y sé cuál es el challenge que ya viene firmado por el usuario. Entendiendo que ese usuario es un usuario local, este equipo lo que haría sería mirar la SAM de su equipo, pillar el hash NTLM del usuario y con ese hash firmar el mismo el challenge que él le ha pasado al cliente. Si el resultado que le da firmándolo a él es el mismo que el que le ha pasado al cliente, significa que las credenciales que ha utilizado son las mismas. ¿Vale? Este no sabe las credenciales porque tiene solo el formato hash, pero puede evidenciar que la clave que ha metido es la correcta. Cuando esto es una infraestructura de dominio, cambia un pelín la cosa, porque si esto es un equipo de dominio y esto es. Ahora olvidaros de esto, ¿vale? Esta cosa roja, como si no estuviera ahora mismo. Si esto es un equipo de dominio y esto es un servidor integrado en el dominio, ¿vale? Imaginaos que el cliente se quiere conectar por SMB al servidor, por carpetas compartidas, ¿vale? Lo que va a hacer es lanzar un negotiate, él dirá, perfecto, ¿te quieres conectar? Toma el challenge. Este, obviamente, si esto imaginaos que estoy yo aquí delante, me pedirá usuario y contraseña, ¿no? Yo meto el usuario y contraseña, eso se guarda en el SAS, calcula el hash y con el hash firma el challenge que le ha proporcionado. Y le vuelve a pasar a este el response diciéndole, oye, este es el challenge que tú me has mandado y este es el challenge que yo te estoy respondiendo. ¿Qué ocurre? Que este de aquí no tiene ni idea si ese usuario es válido o no es válido porque estamos en una infraestructura de dominio y él no tiene las credenciales. Entonces, esto lo que hará será pasarle ese response al controlador de dominio y el controlador de dominio hará dos fases. Primero, la autenticación y luego la autorización. La autenticación, el controlador de dominio, que estará por aquí, se cogerá el ntds.dit, pillará el hash NTLM del usuario y lo que hará será validar, igual que ha hecho este antes en el escenario que hemos comentado, validará el controlador de dominio si el challenge firmándolo con el NTLM que tiene el controlador da lo mismo que lo que le ha pasado al cliente a este y este lo ha reenviado al DC. Si da lo mismo, se puede validar que el usuario tiene la contraseña correcta y se le autentica. La parte siguiente que haría el controlador de dominio es validar si el usuario que está haciendo la petición a este tiene permiso o no para acceder por SMB. Y en caso de que lo tenga, el servidor, el DC, le responderá y dirá, oye, dale acceso o no le des acceso. Y con lo que sea, este le responde. ¿Vale? ¿Más o menos claro? Si hay dudas, aquí sí que es importante preguntar, porque esto es la base, luego se complica muchísimo. Vale, entonces, ¿en qué consisten los ataques de relay? Que aquí hay un problema muy grande y es que de este tipo de infraestructura se puede hacer relay. Imaginaros que yo estoy en una red de usuarios, estoy en una Wi-Fi y levanto una serie de herramientas que spoofean servicios y logro que un usuario me haga una petición. ¿Vale? Inicie conmigo un negotiate. Por ejemplo, algo muy típico que quizás habéis visto es cuando tenéis un equipo Microsoft y os conectáis a una red Wi-Fi, que no la conocía antes, te dice, ¿quieres reconocer los equipos que hay en la red? Eso lo que va a hacer es hacer un análisis de la red y en caso de que en esa red haya alguna persona que esté escuchando, va a capturar esos challenge response, va a capturar esos hashes, ¿vale? Vamos a suponer ese caso. Yo estoy en una red Wi-Fi, se conecta un cliente, hace el análisis de la red y por lo tanto me lanza un negotiate porque yo tengo un servicio de la escucha y él va a intentar conectarse a mí. Y yo digo, perfecto, me has hecho un negotiate. ¿Y quién eres tú? Dice, yo soy Manolo, que estoy en el directorio activo. Y tú, perfecto, espérate. Te vas al servidor que te interese y dices, oye, que soy Manolo, que me quiero autenticar. Él dice, perfecto, toma el challenge. Tú coges el challenge y dices, oye, Manolo, aquí tienes el challenge que he generado yo. Él te lo firma, te lo da, se lo devuelves tú, y te dice, autenticado, tienes acceso. Y tú le dices, ha fallado, Manolo. ¿Se entiende? Esto es el relay, ¿vale? Es una chorrada, pero esto funciona en una infraestructura de dominio que haga uso de NTLM, ¿vale? Y esto es bastante potente. Vale, básicamente este challenge response que vemos aquí es lo que se conoce como el hash net NTLM, ¿vale? Hay versión 1 y versión 2. Lo más normal es que encontréis la versión 2 porque es la más moderna. Vale,
No me voy a meter en esto, pero bueno, que sepáis que ese challenge response básicamente tiene esta estructura. Al fin y al cabo, lo que me interesa que conozcáis es que el challenge response lleva el identificador de, oye, ¿a qué usuario pertenece este challenge response? ¿Cuál es el challenge? Y cuál es el challenge que ya está firmado. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hacer con un ataque de relay? ¿Qué podríamos llegar a ejecutar? Pues pensar que este, o sea, un ataque de relay va a funcionar siempre que estemos en una infraestructura Microsoft con protocolos de Microsoft. Es decir, yo puedo intentar hacer esto contra SMB, contra RDP, contra WinRM, contra Microsoft SQL Server, contra cualquier protocolo de Microsoft, podríamos hacer esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Primera opción, estando simplemente a la escucha. Es, oye, yo estoy en una red donde hay más clientes, puedo poner aquí la herramienta a la escucha y si alguien me hace una petición, yo intento reaprovechar ese usuario para acceder a otro sitio. Si el usuario tiene permiso, voy a poder hacerlo. Vale, sería una opción. Problema de esto, que solo funciona en redes de clientes. Si nos encontramos en una infraestructura de servidores, aquí no vamos a hacer ni el huevo, porque los servidores no van a generar este tipo de peticiones. Siguiente, forzar conexiones de usuarios. Es decir, de una forma o de otra, lograr que un usuario se conecte a nosotros. ¿Vale? Forzar esa conexión para yo reaprovechar y hacer relay a lo que me interese. Y tercera, forzar conexiones de máquina. Esto es algo que vamos a hablar bastante hoy y que también os lo he querido traer aquí porque creo que no es tan habitual verlo. Estamos muy acostumbrados a ver pass de hash con usuarios y cosas así, pero las cuentas de máquina también se pueden utilizar. ¿Vale? Una máquina, al final la cuenta de máquina se puede utilizar no para conectarse a protocolos como SMB, pero sí para habilitar, por ejemplo, el Remote Registry y volcar todas las credenciales de la máquina. ¿Vale? Por lo tanto, va a ser interesante. Vale, aquí tenéis un par de ejemplos de cómo podemos hacer relay con una herramienta que es bastante conocida, que es del framework de Packet, que es NTLM Relay X. ¿Vale? Básicamente, si yo pongo a correr esto, yo, con vuestro permiso, voy a quitar ya. Lo vamos a dejar más o menos así, porque voy a ir copiando y pegando. Vale, ¿qué máquinas tenemos por aquí? Por ejemplo, aquí tengo este Kali. Y vamos a coger pues cualquiera de estos mismamente. Vale, si yo pongo aquí, por ejemplo, directamente la IP, no se ve un carajo, ¿no? ¿Mejor? Sí, vale. Perfecto. Si yo hago esto, lo que va a hacer esta herramienta es decirle, oye, cualquier conexión que recibas, quiero que intentes hacer relay contra esta máquina. Si no le indicamos nada, esto lo que va a hacer es utilizar el protocolo SMB y por debajo va a habilitar Remote Registry y va a intentar volcar las credenciales, va a intentar extraer la SAM, básicamente, ¿vale? Las credenciales de usuario local. Esto hay muchas formas de hacerlo y de hecho una de las cosillas que os he puesto en las slides, que es importante, es que cuando se plantea hacer escenarios de relay, claro, hay un problema y es, si lo estás metiendo en un sitio que mucha gente se te conecta, vas a generar una cantidad de intentos de autenticación muy grandes, ¿vale? Entonces vais a ver que realmente esto se puede customizar mucho y podemos hacer que vaya a lo que realmente nos interesa, ¿vale? Creo que lo tenéis un poquito más adelante. Pero tú le puedes decir, oye, quiero que intentes atacar esta máquina solo si te llega este usuario y esta solo si te llega este usuario. ¿Vale? Para que no intente enchufar de, oye, todo el que me llegue, voy a por esta máquina a piñón, ¿vale? Porque se van a generar muchos intentos de autenticación desde la máquina que tenemos nosotros. Entonces, vale, tenemos esto a la escucha, perfecto. Yo tengo aquí dos máquinas. Tengo un Windows 2012 que actúa como servidor en una infraestructura interna y tengo un Windows 2016 que actúa como controlador de dominio, ¿vale? Entonces, el 4 es el controlador de dominio. Vamos a poner, por ejemplo, el 5. El 5 sería el 2012. ¿Vale? Yo aquí le estoy diciendo, oye, cualquier conexión que recibas, intenta autenticarte en el 2012. Entonces, yo lo que puedo hacer, ojo, esto es para que lo entendáis la primera vez, ahora vamos a ver cómo se hace esto de verdad, ¿no? Yo voy a forzar aquí una autenticación y le voy a decir, oye, conéctate a la 10.02.15. Vale, por ejemplo, este pega casque, ¿vale? Porque este usuario no tiene privilegios, ¿vale? Epa. A ver. Vale. Entonces, lo que hace aquí es, si os fijáis, intenta autenticarse contra SMB, ¿vale? En este caso, utilizando este usuario. ¿Qué ocurre con esto? Que lo dicho, esto realmente es un poco falso, por decirlo de alguna manera, porque yo estoy forzando aquí una autenticación. Ahora bien, esto es fácil hacerlo, ¿vale? Como esto lo vamos a ver 200 veces, voy rápido, ahora lo vemos con otro caso. ¿Esto es fácil hacerlo sin que los usuarios se den cuenta? Sí, es trivial, ¿vale? Y hay infinidad de casos. Por ejemplo, os voy a poner un par de casos aquí de archivos que no requieren de la interacción del usuario, pero que en cuanto el usuario abre la carpeta donde está ese archivo, nos manda las credenciales.
por ejemplo, los archivos con extensión .scf, ¿vale? Esto sería el equivalente a un txt. Lo que pasa es que es un txt que tiene una cabecera, que es esta de aquí. Esa cabecera lo que le indica a nuestro explorador, es decir, a la barrita esta y todo, esto básicamente, lo que le indica a esto es que cuando detecte un .scf tiene que leer la cabecera e irse a buscar, ¡uepa! Ahora, irse a buscar el icono a esta dirección. ¿Qué va a ocurrir ahí? Nos va a dejar credenciales, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo me cojo, por ejemplo, esto de aquí, vamos a escribir este archivo .scf. Vamos a irnos mismamente a... Mira, vamos a crear un archivo nuevo. Txt. Metemos esto, pero yo le digo aquí, oye, esto mándamelo a la IP del atacante. Eso lo que voy a hacer es que voy a poner a la escucha, ¿vale? Ahora mismo esto es un relay, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner a la escucha a responder para que no sea relay, sino que sencillamente nos capture la información, para que veáis que esta información llega, ¿vale? Entonces yo tengo aquí este archivo, perfecto, este archivo vamos a cambiarle la extensión y le vamos a poner .scf. Vale, si os fijáis, a la izquierda está capturando el challenge response. En este caso no me lo está mostrando porque ya lo tenemos capturado, ¿vale? Pero si os fijáis, nos está capturando el challenge response de este administrador. Dame si queréis un segundito. Lo que es responder. Vamos a calzarnos en la ruta la base de datos y así podéis ver el hash que capturamos. Vale, vamos a volver a avanzar. ¿Qué ocurre con esto? Que esto es un tipo de archivo que en cuanto tú entras en la carpeta, sin que el usuario se entere, te está mandando los hashes. Esto puede parecer una chorrada, pero esto funciona a las mil maravillas. Y este tipo de extensiones hay muchas. ¿Qué pasa? Aunque parezca una chorrada, si nosotros hemos obtenido un usuario de dominio y ese usuario de dominio tiene acceso a una carpeta donde accede toda la empresa, porque es un poco cajón desastre, como tú ahí dejes un .scf, cualquier persona que entre en la carpeta te va a mandar los hashes, ¿vale? Estos hashes se pueden craquear, es decir, yo puedo coger esto, irme a Hashcat e intentar romperlo. Depende de la robustez de la clave, lo sacaré o no lo sacaré. Más o menos el tiempo de cracking que tiene esto es parecido a NTLM, ¿vale? Es un poquito más lento, pero más o menos es parecido. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Que si yo, por ejemplo, digo, voy a autenticarme para no ser tampoco Dios aquí en la infraestructura, voy a autenticarme con otro usuario que es Sergio, que es administrador, pero tiene un poquito menos de privilegios para que sea más fácil. Vale, voy a revisar que este esté corriendo. Sí, aquí estoy autenticado. Bueno, estamos otra cosa. Bueno, pasa nada. Vale. Tu. Vamos a irnos por aquí. Usuarios, administrador, descargas. Vale. Si os fijáis, más de lo mismo, sin tener que hacer nada, captura el de Sergio, ¿vale? Entonces, esto sería solo si queremos capturar los hashes y ponerlos a romper. Ahora, nosotros estamos hablando de técnicas de relay, por lo tanto, vamos a intentar. Vamos a ponerle aquí que utilice SMB. Esto lo que está haciendo es utilizar el protocolo de SMB por debajo. Vale, si yo me salgo, hemos puesto la IP del 2012 y volvemos a entrar. Vale. Lo que ha hecho es, aquí hay un usuario, que en este caso está en el DC, que solo con visitar la página lo que nos está haciendo es una petición. Y cuando nos llega esa petición, en vez de capturarla porque la queramos hackear, como vamos a hacer en el TLM Relay, este de aquí, como tiene ahí el archivo, su propio explorador de forma transparente al usuario, en cuanto lo abre me dice a mi máquina, oye, que me quiero conectar. Y mi máquina dice, espérate un segundo. Se va al 2012 y le dice, oye, que me quiero conectar. Nos devuelve el challenge, yo se lo devuelvo al DC, el DC me lo devuelve cifrado, bueno, firmado con el hash del usuario y yo se lo paso al 2012. Y eso nos permite acceso, ¿vale? En este caso, como no hemos puesto nada, lo que está haciendo es volcar la SAM, ¿vale? Volcarnos las credenciales. Pero realmente aquí podemos hacer bastantes más cosas. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos, pero... ¿Qué le está pasando esto? He explotado aquí. Vamos a ponerlo así por lo menos, un poquito más grande.
Vale, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Esto es si queremos ejecutar un comando, le metemos el "-c" para ejecutar el comando en la máquina objetivo. Con esto intentamos meterle aquí un PowerShell. Esto es para volcar información. Y esto si queremos acceder a un determinado recurso. Si yo, por ejemplo, quisiera reutilizar las credenciales de ese usuario para acceder a un servicio de Microsoft SQL Server, solo tendría que hacer esto. Y lo que va a hacer es abrirme una terminal con ese servicio de Microsoft SQL Server, ¿vale? Bien, vamos a ver más ejemplos. Este es otro, .lnk. No voy a hacer la prueba, pero hace básicamente lo mismo, ¿vale? Esto es un PowerShell que si lo ejecutáis, lo que hace es que genera un archivo, en este caso enlace.lnk, que por debajo lo que está haciendo es más o menos lo mismo, ¿vale? De forma transparente al usuario, en cuanto este archivo está en una carpeta y el usuario visita la carpeta, nos va a hacer una petición, ¿vale? Este tipo de entornos de relay normalmente son a nivel interno, pero lo que es la captura de hashes podríamos hacerla también mandando esta información a un servidor que esté expuesto en Internet, siempre y cuando la salida esté permitida por SMB, que hay empresas que todavía lo tienen, pero bueno. Vale, más cosillas. Estos son otros ejemplos de archivos, por ejemplo, URL, library, search y HTML. ¿Por qué HTML? Y este tiene su aquel. Por ejemplo, todas estas técnicas las vamos a poder utilizar ahora mismo, tal y como lo estamos viendo en los ataques de relay, nos puede servir para, digamos, crear persistencia, pero no para continuar la intrusión. Ahora vamos a ver cómo estas técnicas de relay podemos aprovecharlas con otras vulnerabilidades para llegar a profundizar en una intrusión. Ahora bien, por ejemplo, esto también podría servir como persistencia. ¿Qué pasa si yo digo aquí, oye, vamos a crear, no sé, pruebas.html? Epa, ahora no le ha gustado la extensión. Ah, me está aquí poniendo extensión. Ya lo pongo en el otro, que no quiero estar aquí perdiendo tiempo. Vamos a ver, vamos a crear un archivo. Está explotando esto un poco. Ahí, vale, test.txt. Vamos a crear un simple HTML. ¿Qué pasa si hacemos así? Esto es muy cutre, ¿vale? Para no perder tiempo. Pero si nosotros hacemos esto, lo que vamos a forzar es que el navegador nos ejecute una petición que básicamente por debajo nos va a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a poner aquí el Kali. Vamos a poner la escucha para tampoco tener que estar haciendo relay. Hace lo mismo. Por ejemplo, esto es una técnica que como persistencia es pelotuda, porque como tú encuentres una aplicación web interna, solo tienes que meterle un IMG con esto y cada persona que visite, transparentemente, te va a estar mandando los hashes, ¿vale? Es un ejemplo. Bien, ahora vamos a empezar a ver un poco cómo se puede utilizar esto con otros ataques, que es lo que tiene chicha, y de hecho voy mal, no lo siguiente tiempo. Vale, aquí tenemos lo dicho, ejemplos, ¿vale? De cómo podemos llegar a forzar a que ciertas máquinas o a que usuarios nos hagan peticiones. Ahora, la parte de compromiso de activos internos. Aquí vamos a jugar también bastante con Relay, pero os he metido un par de vulnerabilidades que también son muy rápidas, ¿vale? Lo anterior de Relay es para que entendamos bien los conceptos y ahora nos puedan servir. Entonces, cuando hablamos de compromiso de infraestructuras internas, aquí obviamente hay 1000 técnicas que podemos utilizar para llevar a cabo la intrusión en sistemas internos. Yo lo que os he puesto son algunas de las técnicas que son más rápidas. Por ejemplo, cuando tenemos un usuario y unas credenciales, lo primero que hacemos es, oye, a nivel de directorio activo, ¿qué tienes? Vale, voy a hacer un volcado de directorio activo, lo voy a analizar, etcétera, y voy a lanzar ciertas tipologías de ataques que son muy rápidos, como puede ser pues, Kerberos Astin, ASR Astin, para tener la capacidad de ver si hay tickets de servicio o TGTs que yo pueda llegar a capturar y en caso de que los usuarios tengan credenciales que no son robustas, pues podría llegar a romperlos. Y luego todo el análisis de ADCS, porque cada vez son más las empresas que nosotros nos encontramos que cuentan con una infraestructura de Certificate Services que no la tienen para nada bien configurada, ¿vale? Que tiene vulnerabilidades y que se pueden aprovechar de forma bastante interesante. Más, recursos compartidos, más de lo mismo. Si tenemos un usuario que tiene acceso a recursos compartidos, obviamente análisis por ver si pillamos credenciales o cualquier cosa. Y si no, podríamos dejar archivos .scf, LNK o cualquier otros y nos vamos a ir recibiendo credenciales. Perfecto. Más, vulnerabilidades a nivel de controlador de dominio. Esto lo vamos a ver, ¿vale? Vulnerabilidades tipo Printerbug, PrintNightmare, PetitPotam, etcétera. Son vulnerabilidades muy típicas, pero es que a día de hoy se suelen encontrar muchísimo, ¿vale? Todavía hay muchísimas infraestructuras que son vulnerables. Luego, análisis de equipos internos, pues esto es obvio, ¿no? Si nada de lo anterior ha funcionado, tendremos que empezar desde, oye, pues qué equipos están desactualizados, que tienen servicios interesantes, etcétera. Y por último, lo que son las máquinas que tienen un constraint delegation, ¿vale? Las delegaciones y restricciones. Esto es un tipo de máquina que normalmente también se suele encontrar en infraestructuras internas, sobre todo en máquinas que se utilizan para pivotar a otros servicios. Cuando una máquina está configurada con un constraint delegation, que lo veremos luego, básicamente significa que si un cliente
se autentica en una máquina, tiene un constraint delegation, y la máquina tiene un servicio, imaginaros, SMB, ¿vale? Es decir, el cliente se autentica a un recurso compartido, solo por el hecho de haber hecho eso, la máquina le va a pedir a la infraestructura de dominio un TGT de este usuario. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si yo puedo forzar, en vez de mandarme a mí el relay, yo le digo a un tío, oye, no te conectes a mí porque yo no quiero hacer relay. Quiero que te conectes a esta máquina que tiene un constraint delegation y yo he sido capaz de tomar control de ella. Lo que va a hacer es que solo por el hecho de autenticarse, aquí va a haber un TGT que yo puedo coger e impersonar a ese usuario en una infraestructura interna mediante el uso de Kerberos, ¿vale? Entonces también es algo que se buscan mucho, sobre todo para intentar identificar pues, estas máquinas y ver si podemos comprometerlas o no. Cosillas que no nos va a dar tiempo a profundizar, pero bueno, cuando hacemos pruebas sobre la infraestructura interna, típicamente esto se hace, y lo vamos a ir viendo, pero se suele hacer con más cuidado. Es decir, oye, si vas a hacer un volcado al directorio activo, no lo hagas full, hazlo por partes. Si vas a listar usuarios que sean de Kerberoast, que lo vamos a ver ahora, no te listes todos, lista de uno en uno, lista con espacios, ¿vale? Todo esto al final evita que nos identifiquen durante las pruebas. Entonces, primera técnica, Kerberoasting. Quizás muchos la conocéis, es bastante simple, es una funcionalidad de Microsoft que permite que cualquier usuario que esté autenticado en la infraestructura de Microsoft pida los tickets de servicio de las cuentas de servicio, los SPN, ¿vale? Cualquiera. Tú le dices al controlador de dominio, oye, que quiero todos los TGTs, y él te los da. ¿Qué ocurre? Que te los da, pero los tickets están cifrados con el hash del usuario, que es ese ticket. Es decir, si hay un ticket que es para, yo qué sé, un usuario de backup, yo puedo pedir ese ticket, pero el ticket que me da está cifrado con el hash de ese usuario. Por lo tanto, yo no puedo descifrarlo y no puedo utilizarlo. Pero eso no quita que yo no pueda hacer fuerza bruta, ¿vale? Que es en lo que se basa este ataque. Es, oye, yo voy a poder pedir todos los tickets de servicio y los voy a poner a romper con Hashcat. Si alguna cuenta de servicio tiene una contraseña que no es robusta, ya tengo la clave, ¿vale? Entonces, es algo que nos permite hacer fuerza bruta a usuarios muy fácilmente y además es offline. Yo le pido los TGS, me los llevo a mi máquina, empiezo a craquearlos y si me sale alguna, ya tengo una cuenta de servicio, que típicamente nos permite acceder a servicios, lo cual ya nos está dando cierto nivel de privilegio. Y podría parecer absurdo, pero es en muchísimas ocasiones los usuarios que te salen cuando haces kerberoasting son usuarios privilegiados, incluso a veces administradores del dominio, que tienen contraseñas a las que no le han cambiado la clave desde hace un tiempo, lo puedes romper y lo sacas. Entonces, con este comando, básicamente lo que hacemos es lanzar la petición. Lo voy a hacer súper rápido, ¿vale? Para no perder tiempo. Packet, get, user SPN. Bueno, vamos a quitar el request. Silent for Lab. Sergio. IP1024. Vale, si yo hago esto, voy a pedir la clave. Y lo que me dice son cuáles son las cuentas de servicio que están configuradas, en este caso administrador y SQL Service. Entonces, si yo le meto aquí menos request y la clave, lo que me va a dar son los tickets, ¿vale? Como os digo, estos tickets están cifrados. Aquí tengo, por ejemplo, el ticket de SQL Service y aquí tendría el ticket de administrador. Entonces, esto es algo que tal cual tienes usuario y contraseña de dominio, dices, voy a lanzarlo, me cojo los tickets, los pongo a craquear, los rompo, maravilloso, no los rompo, pues ya está, pero me ha tardado 2 segundos y en muchas ocasiones es que se rompen. Esto se me ha ido a Cuenca. Ah, no, 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 no. Así, quieto, parado. Vale, perfecto. Entonces, esto, como os he puesto aquí, si fuera un escenario real, lo suyo sería listarlos y luego ir diciéndolos poco a poco. Perdonad. Porque esto, al fin y al cabo, es una featura de Microsoft. Es decir, esto no lo van a cortar, pero eso no significa que si hay algún tipo de sistema de seguridad que está por detrás monitorizando, diga, hostia, este colega me ha pedido 100 tickets del tirón. Eso no es un funcionamiento normal, ¿vale? Pero si lo vamos haciendo uno a uno, espaciándolo en el tiempo, digamos, de manera aleatoria, esto es muy difícil pillarlo. Vale, ASR Proasting es algo bastante similar, pero no ocurre por lo mismo. ASR Proasting se da en normalmente cuentas de dominio, que están con la funcionalidad de Do not require Kerberos pre-authentication, es decir, que no requiere la preautenticación con Kerberos. Normalmente son cuentas que se utilizan en infraestructura Linux y para evitar tener que estar haciendo todo el channel response y demás inicial a nivel de Kerberos, lo que se hace es que cualquier persona puede pedir el TGT, ¿vale? El ticket, granted ticket, al final el ticket que impersona al usuario en la infraestructura de Kerberos, puede pedir ese ticket, el DC se lo va a dar si tiene esta funcionalidad habilitada, pero pasa lo mismo, ese ticket va cifrado con el hash de la cuenta, ¿vale? Pero para nosotros es lo mismo, es, vale, pues hago la petición, me das los TGTs, los pongo a romper, ¿vale? Estas dos son técnicas que lo he dicho, cuando tenemos usuario y contraseña se lanzan. ¿Que no sale nada? Pues nada, pero es que en muchas ocasiones sí que sale. Luego, el punto de un constraint delegation, como os digo, esto son máquinas que al fin y al cabo, si tienen definida esta configuración,
¿vale? Que es la delegación sin restricciones. Lo que significa es eso, que cualquier persona que se autentique en la máquina, y cuando digo autenticar no se refiere a que tomemos una shell, abramos un RDP, no, cualquier conexión. Si por ejemplo un cliente se conecta por SMB, una carpeta compartida, eso ya es una autenticación válida. Entonces, si una máquina que tiene un constraint delegation, un cliente se le conecta por SMB, la máquina va a pedir al controlador de dominio un TGT. Eso significa que si yo logro tomar control de esta máquina, por ejemplo, y pusiera un punto SCF por ahí, cualquier persona que haga peticiones a esta máquina, si el usuario es válido a nivel de dominio, me va a dejar un TGT y yo puedo impersonarle. ¿Qué problema tiene los ataques de relay que hemos comentado antes y que ahora vamos a ver mucho más? Que al final un ataque de relay te permite hacer una acción puntual y en ese momento. Me está llegando una petición de un cliente, voy a aprovecharla para hacer X. Acceder a un servicio, acceder a tal. Pero si eso ya se ha terminado, yo no puedo seguir aprovechando esa conexión. Por contra, si yo soy capaz de, mediante una máquina que tiene un constraint delegation, redirigir a un cliente a esa máquina y soy capaz de capturar el TGT, ese TGT puedo impersonar a la persona durante normalmente un par de días. ¿Vale? Por lo tanto, de cara a hacer movimiento lateral es bastante más interesante. Bien, todo esto ahora lo vamos a ir uniendo. ¿Vale? Ahora, ataques básicos a nivel de controlador dominio. Como os digo, a nivel de infraestructura interna hay muchísimas tipologías de vulnerabilidades que podemos utilizar, pero es verdad que estas son unas que se comprueban muy rápido y que están presentes muchísimas veces. Y en la mayoría de casos nos permiten hacernos administrador de dominio. Entonces, algunos ejemplos, los Printerbug, Petit Potam, DFS Coerth, Shadow Coerth. Hay muchas vulnerabilidades por el estilo que al final, digamos que son vulnerabilidades que se consideran de coerción, que lo que nos permiten es, por una forma o por otra, ser capaz de forzar a la máquina a que se conecte a nosotros, a que intente llevar a cabo un intento de autenticación. En el primer caso, mediante lo que sería el servicio de impresión, por ejemplo, simulándose una impresora, decir, oye, al DC, si tenemos un usuario de dominio, le podemos decir, oye, que voy a configurar una impresora, conéctate a mí. Dicho así, rápido y alto nivel, ¿no? Pero más o menos es lo que hace. Podemos forzar que el controlador de dominio se intente autenticar contra nosotros. Si tenemos un responder, capturamos los hashes. Si tenemos un NTLM relay, podemos hacer relay. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría de estas vulnerabilidades, los intentos de autenticación que se producen son con la cuenta de máquina, no con una cuenta de usuario. Y una cuenta de máquina no sirve para acceder a servicios típicos como SMB o similares. Pero eso no quita que no se pueda seguir utilizando. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, que es Printerbug, ¿vale? Como os digo, todas estas vulnerabilidades al final son las mismas. De hecho, yo creo que voy a hacer un solo ejemplo para no hacer todos. Obviamente, los binarios son distintos y se producen por, digamos, vulnerabilidades distintas. En este caso, por el servicio de impresión y por cada uno de los demás, pues si veis aquí, tenemos Petit Potam, que es por EFS, y tenemos otros, el de Shadow Queries, DFS Queries, que es por DFS. ¿Vale? Bueno, os he puesto los comandos para cada uno de ellos y cuáles son los proyectos de GitHub y demás para utilizarlos. Son muy parecidos todos ellos. ¿Vale? Al final lo que permiten es eso, de una forma o de otra, mediante un protocolo o mediante otro, forzar al controlador de dominio. Ojo, no tiene por qué ser un controlador de dominio. Yo os he puesto aquí controladores de dominio porque son los que típicamente están afectados. Pero puede haber equipos internos que también estén afectados. ¿Vale? Al final lo que vamos a hacer es forzar a ese servidor a que se conecte a nosotros. Entonces, como os decía, si yo, por ejemplo, me cojo aquí, pongo responder y nos abrimos, por ejemplo, vamos a lanzar. Epa, vamos a lanzar el de Printerbug. ¿Vale? Si yo lanzo aquí el Printerbug, lo que le estoy diciendo es, oye, quiero utilizar el usuario de Sergio. El usuario puede ser cualquiera, ¿vale? Todos estos ataques, Printerbug, TFS-Coerth, Petit Potam, los podéis lanzar como cualquier usuario de dominio. No hace falta que sea administrador, ¿vale? Por eso, junto con Kerberoas, SRPROAS y demás, son de las primeras cosas que se revisan en cuanto tenemos usuarios, porque es como, tengo usuario, vamos a probarlo rápido, ¿vale? Entonces, esto lo que estoy diciendo es, conéctate, en este caso, al 2016, que es el DC, y mándatelo aquí. Es decir, intenta que se autentique contra ti, ¿vale? Esto, a ver qué P tenemos aquí. Ya no sé ni qué P tenemos. 15. Vale. Por aquí. Vale. Bien, si os fijáis, ha habido un intento de conexión porque hemos lanzado la vulnerabilidad. Como os digo, en este caso es vulnerable y es bastante habitual que lo sean. Lo único es autenticar con la cuenta de máquina. Y esto no es algo que sea del todo fácil. ¿Por qué? Porque, como os digo, yo con esto no podría llegar y decir, vale, quiero hacer un relay por SMB y conectarme a un servicio compartido, o quiero hacer un relay a MSSQL, porque estamos hablando de la misma cuenta de máquina. Pero esta cuenta de máquina sí que nos permite hacer, perdón, packet, TLM relay, vale, por ejemplo, somos la 4, ¿vale? Sí que nos permite intentar forzar
ciertas comunicaciones, como por ejemplo, bueno, de hecho, vamos a intentar. En principio no debería hacer falta. Vale. Ahí está. Bueno, pega cascazo, pero más allá de que pegue cascazo, cascazo lo hace. ¿Vale? Em, si os fijáis, aquí lo que estamos haciendo es lanzo printerbug contra la máquina y aquí lo que le estoy haciendo es a ella misma. ¿Vale? Ojo, esto os lo he puesto así. Normalmente no suele ser directo porque hay un parche de Windows que evita lo que serían los ataques de NTLM Relay contra sí mismo. ¿Vale? Es decir, cuando tú dices, oye, yo voy a hacer relay, se me conecta a alguien, ¿vale? Hay un parche de Windows que evita que tú digas, hostia, si tú te estás conectando a mí con este usuario, yo me conecto a ti con ese usuario y me lo vas a aceptar. Porque tú estás en esa máquina, por lo tanto el usuario tiene acceso, ¿no? Que lo reutilicemos contra el mismo. Típicamente esto no se puede, ¿vale? Excepto porque salió una vulnerabilidad a mitad de este año, creo recordar, que sí que permite hacerlo. No lo he hecho con esa porque sí que es un poquito más tedioso, un poco más complicado y va a ser mucho un brollo, ¿vale? Pero aquí se está haciendo esto. Entonces, en ese caso, sí que podríamos aprovechar la infraestructura contra ella misma. Si no fuera el caso, esto de forma directa no se puede, ¿vale? Podríamos capturar el challenge response de la máquina vulnerable, pero no podríamos utilizar esto realmente para nada, ¿vale? Sí, lo he dicho, tiene el parche ese que salió, que ya os digo que yo de todos los que he revisado ni uno lo tenía, pero bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Que si esto lo mezclamos con un constraint delegation, esto es una cosa distinta, ¿vale? Y esto es por otros los motivos porque los que las máquinas un constraint delegation también se chequean. Yo podría, si tengo una máquina que tiene un constraint delegation, lanzar printerbug contra el DC y decirle, conéctate a esta máquina que tiene un constraint delegation. Eso lo que va a hacer es que cuando la máquina se conecta al servidor, cuando el DC se conecta al servidor que tiene un constraint delegation, el servidor le va a decir al DC, oye, necesito un TGT tuyo porque te acabas de conectar. Y va a estar en la propia máquina, ¿vale? Y yo podría utilizar ese TGT para acceder a la máquina en cuestión. ¿Vale? De hecho, aquí tenéis los comandos, puedo hacerlo súper rápido para que lo veáis. Vamos a lanzar, por ejemplo, desde el 12, que va a ser más fácil. En este caso, por cambiar un poquito, voy a utilizar Rubeus, ¿vale? Pero también se podría hacer sin problema desde. Dame un segundito, cmd. Desde Linux. Vale. Voy a lanzar por aquí esto y vamos a lanzar por aquí otro también. Cmd. Vale. Lo que vamos a hacer aquí, me voy a ir a la carpeta donde tenemos. Uepa. De Ghostpack, Rubeus, monitor. Bueno, vale. Esto lo que hace es chequear los tickets que tenemos en la propia máquina. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, no hay ningún ticket porque yo la máquina prácticamente no la he utilizado. Y lo que podríamos es utilizar el mismo printerbug o, por ejemplo, el equivalente en Windows, que es el spool sample. ¿Vale? Este spool sample, labdc.silentforce.lab, y lo vamos a mandar a winserver 2012.silentforce.lab. Esto es lo que está. Bueno, esto sí que no lo debéis ver un carajo. Espera, un segundito, metemos aquí la lupa. Vale, esto lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Es otro binario que permite lanzar la vulnerabilidad de printerbug. ¿Vale? Entonces, esto lo que estoy diciendo es, oye, quiero que te conectes al DC. En este caso, usando la propia sesión del usuario, ¿vale? Yo no le estoy diciendo usuario ni nada porque uso la sesión que tengo. Y que te conectes aquí. ¿Vale? Entonces yo lanzo esto. Te pego un cascazo importante. Que no debería haber pegado, de hecho. A ver, dame un segundo, que con la lupa no se ve un carajo. A ver. Que ha pegado un casque esto. Oye, yo algo. A ver. Estamos en el 12. Sí. A ver, vamos a poner esto. Calist. Sí, ahora mismo no tenemos ninguno. Voy a revisar que se habla con el DC. No voy a ser que se me haya pirado. Sí, en principio sí. A ver. Vale, sí, en principio debería estar. Vale, vamos a poner esto por aquí. Pega casque. No sé por qué casca, pero bueno, si no. ¿Qué hora es? Bueno, o sea, os lo vais a creer un momento. Voy a seguir un poquito más rápido, os lo voy a enseñar aquí. Y si ahora nos da tiempo, pero porque todavía me faltan un mogollón de slides. ¿Vale? Pero bueno, esto básicamente lo que está haciendo es lo mismo, ¿vale? Lo he dicho con Spool Sample, podríamos hacerlo también con Printerbug. Lo que estamos haciendo es forzar a que se conecte a la máquina que tiene un constraint delegation, que en este caso es el Windows 2012. Y de esta forma lo que tendríamos es un ticket, ¿vale? Este ticket lo podemos reaprovechar.
¿vale? Vamos a ver que de todas formas esto ahora lo vamos a hacer también en Linux con otras vulnerabilidades. Entonces, todas estas más o menos son muy parecidas, ¿vale? Lo he dicho, cada una tiene un protocolo distinto, pero al fin y al cabo se basan en lo mismo, que son vulnerabilidades de coerción, que es para forzar a que se conecte a nosotros, ¿vale? Hay una herramienta que es Coercer, que si la enchufamos con Coerce, esto básicamente lo que intenta es lanzar todas estas opciones. Esto es como matar moscas a cañonazos, pero bueno, para algún caso pues puede ser interesante. ¿Vale? Lo que está haciendo es, voy a enchufarle como si fuera printerbug, DFS coerc, intenta todo tipo de pruebas de coerción, ¿vale? Pero bueno, si queréis probarlo, se puede utilizar. Ahora, que esta es la parte que interesa. ADCS, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ADCS, no sé si os suena, son las siglas de Active Directory Certificate Services. Es un tipo de infraestructura basada en certificados que es relativamente habitual o que cada vez se encuentra más en las organizaciones, que permite realizar también todos los procesos de autenticación y demás. Entonces, la mayoría de organizaciones que cuentan con esta infraestructura, lo que tienen son una infraestructura NTLM, una infraestructura basada en Kerberos y además añaden esto. Entonces, ¿qué ocurre? Estas infraestructuras las suelen dejar bastante de la mano, de forma que las configuran en muchos casos y las dejan ahí, ni se analizan ni se hace nada por el estilo. Entonces, lo normal suele ser primero hacer una revisión de qué tiene esa infraestructura, ¿vale? Y aquí sí, me vais a dar un segundo porque el otro día, este fin de semana de hecho, haciendo unas pruebas, me cargué la máquina, así que tengo otra máquina que tengo que importar. Levantándola mientras os cuento. Está aquí. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar herramientas como Certify, Certipy-AD o Certipy, si tenéis una versión un poquito más antigua en Linux, que lo que nos permite es, si le indicamos un usuario válido perteneciente al dominio y la clave y la dirección IP, realmente esto lo que va a hacer es conectarse a la infraestructura de dominio y analizar todos los datos sobre Active Directory Certificate Services para sacar si tiene este tipo de infraestructura, cuáles son las CA internas y qué templates tienen internamente para que podamos utilizar, ¿vale? Y luego con esta parte de aquí podemos ver cuáles son los templates que son vulnerables, ¿vale? Vamos a ver si estoy arrancado. Está en proceso. Bueno, mientras esto arranca, aquí cojo este otro Kali, que es el que está con todas las herramientas para esta parte. Vale. Ahí. Uepa. Vale, vamos a probar este. Vamos a probar nuevamente. Vale, esto lo que va a hacer es, si ya está la máquina viva, está en proceso. Bueno, vamos a ver si tengo guardado alguna y así no tengo que... negativo, no tengo ninguna. Bueno, no pasa nada. Cuando esto esté. Vale, bueno, os voy contando si no el primero y ahora lo hacemos, ¿vale? Esto lo que nos va a dar es toda la información sobre la infraestructura de CS para que podamos revisar pues eso, todos los templates, la CA y demás, ¿vale? Básicamente nos va a dar una información como esta. La primera parte vais a ver que es de la autoridad certificadora, que nos da la información sobre la propia CA, qué permisos tiene, cómo se llama, dónde está alojada, etcétera. Y a partir de ahí nos mostrará cuáles son los diferentes templates que gestiona esta CA, ¿vale? Cuáles están habilitados, cuáles no están y demás. Bien, ¿qué ocurre en infraestructuras ADCS? Primero, tienen muchas técnicas de escalado, ¿vale? Realmente existen, así como estándar, por decirlo de una manera, 16 que las tenéis muy bien detalladas en el repo de Certify. Yo os he puesto las 10 primeras, también porque son las que más o menos se pueden encontrar un poquito más. A partir de la 10 son como muy específicas y son menos habituales, ¿vale? Cada una de estas, obviamente, es un tipo de escalada distinta, se basa en técnicas distintas, pero las voy a agrupar así un poco por encima para poder contaroslo rápido, que me quedan 12 minutos y medio. Básicamente, las tres primeras lo que nos permiten es, por una mala configuración de los templates, utilizar los templates que sean vulnerables para pedir certificados a nombre de otro usuario. Es decir, yo soy Manolo, pues voy a pedir un certificado a nombre de Pepe y me lo da, ¿vale? Estas son más o menos habituales. Luego tenemos la 4, que también es bastante común, que es la de template y jacking. Esto lo que significa es que un usuario tiene la capacidad de modificar un template. Si podemos modificar un template, esto lo que se suele hacer es que esta escalada realmente por debajo da pie a esta de aquí, a la 1. Lo que se hace es modificar el template para permitir que un usuario pueda pedir certificados a nombre de otro, ¿vale? Estas dos son muy habituales y luego la siguiente, que es muy común, es la de la escalada 8, ¿vale? Que directamente no es en sí una elevación, porque esta sí, es decir, con la 4 yo puedo modificar un template para que yo pueda pedir un certificado a nombre de otro usuario, que es la 1, y yo soy Manolo y podría pedir un certificado a nombre del administrador,
¿vale? Y con el certificado del administrador vais a ver que ya podemos impersonar al administrador. Y todas las demás son relativamente parecidas en el sentido de que, por ejemplo, esta podemos modificar el acceso digamos, a la CEA, ¿vale? Para darle permisos distintos, todas estas, pero esta en concreto, la de la escalada 8, no es de forma directa una elevación de privilegios, sino que lo que se refiere es a que la infraestructura de Certificate Services tiene habilitado lo que es el Web Enrollment, que consiste en que tiene un servicio web con el cual un usuario se puede enrolar, ¿vale? Y puede pedir certificados. ¿Qué ocurre? Que este servicio web es de Microsoft y este servicio web es susceptible de que le podamos hacer un NTLM relay. ¿Qué significa eso? Que si la organización tiene una CA que tiene web enrollment y yo dejo un punto .scf por ahí, yo podría hacer relay a esto. Y lo que me devolvería son certificados de esos usuarios. Con los certificados yo sí voy a poder impersonar a esos usuarios en la infraestructura, me voy a poder pedir lo que sería, por ejemplo, un TGT, ¿vale? Y voy a poder aprovecharlo. Eso es lo que es realmente potente. Y de hecho, esto también se puede utilizar con las vulnerabilidades anteriores de Printerbug, Petit Potam y todos estos, porque yo podría decirle, vale, tú, controlador de dominio, que eres vulnerable a Printerbug, vamos a hacer NTLM relay, pero te voy a hacer relay con esto. Y esto lo que me va a dar es un punto PFX, que sería el certificado, asociado a ese usuario, en este caso la cuenta de máquina. Vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver si esto ha arrancado ya y os enseño primero lo que sale con el find. Eh, vale, en principio ya debería estar. Vamos a enchufar esto, voy a hacerlo más grande. Ay, perdón. Vamos a hacerlo así. No, así casi que no. Mejor así. Uy, vamos, hombre. Bueno, pues nada, a mano. Terminamos antes. Mierda, Microsoft. Vale. Venga, ahí está. Vale, lanzamos esto. Esto lo que va a hacer es, va a utilizar este usuario, ¿vale? Para autenticarse con las credenciales y se va a autenticar en la CEA, que en este caso la CEA es el controlador de dominio. Vamos a ver que esto esté todo en orden. Ay, ¿por qué tarda tanto? Vale. Y aquí, si os fijáis, nos genera dos archivitos que son los que tienen la información. Uno lo podéis utilizar en Bloodhound, por ejemplo, pero el otro podríamos leerlo directamente. Vamos a ponerle por aquí. Bueno, vamos a borrar esto. Así me quedo con él. Vale. Esto lo que me permite es filtrar directamente por qué vulnerabilidades tiene la infraestructura, porque cada vez que hay una vulnerabilidad nos sale esto. ¿Vale? Si yo hago esto aquí tal cual, lo que me va a sacar son toda la información de todos los certificados. En este caso hay 33 certificados y la parte de arriba es la que tendrá la información sobre la CEA. ¿Vale? Si yo me voy aquí arriba, si os fijáis, lo que me dice es que bueno, hay una autoridad certificadora solo, que es Silent for Lab DC, que tiene asociado este nombre de equipo, etcétera. Me da la información sobre quién tiene permisos y demás. Y aquí es donde me dice, oye, que sepas que la CEA tiene una potencial vulnerabilidad, en este caso la escalada 8, que permite hacer el web enrollment, ¿vale? El web enrollment está habilitado. Y a partir de aquí nos muestra certificados, ¿vale? Templates, digamos, para pedir certificados. El primero que tenemos es uno que obviamente está creado custom, que es vulnerable, que tiene todo de todo, ¿vale? Que es el que, si bajamos un poquito más abajo, nos dice que tiene las vulnerabilidades 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Porque es un certificado que permite pedir, perdón, es un template que permite pedir certificados a nombre de otros usuarios y también tenemos permiso de modificación, ¿vale? Bien, entonces, vamos a hacer la primera prueba, ¿vale? Como os he dicho, estas son las tres que vamos a ver un poquito más, sobre todo por tema de tiempo. La primera es bastante sencillo, ¿vale? De hecho, para no perder tiempo, bueno, sí, yo creo que lo debo tener en algún momento copiado. A ver, esto del atril está guay, pero para hacer esto es un poco más coñazo. A ver, es verdad. A ver, certify, vale, request, mira, por mi nuevamente. Vamos a meter aquí Héctor. Vale, esto lo que va a hacer es, va a utilizar el usuario Héctor Silent for Lab con la contraseña, se va a conectar a la CEA, la dirección IP, vamos a utilizar Bull Template y vamos a pedir que nos genere un PFX para el usuario administrador, ¿vale? Como os digo, esto es posible porque en este caso este template es vulnerable, ¿vale? Lo normal suele ser que cuando nosotros hacemos bueno, es vulnerable cuando quiere, porque esta máquina está lenta, ¿no? Lo siguiente. Vale, esto lo que vamos a hacer es, cuando nosotros generemos aquí el find,
¿vale? Se hace análisis para ver cuáles son las vulnerabilidades que realmente afectan a esta infraestructura y ahí es donde pues, veremos una cosa u otra. Vale. Aquí si os fijáis, lo que ha hecho es, se ha conectado, nos ha generado el administrador.fx. Entonces, con este nosotros ya podríamos directamente hacer la petición con este usuario, ¿vale? Tiene una funcionalidad que es certify auth, ¿vale? En este caso voy a utilizar el de administrador, que si no le decimos nada, lo que hace es que se conecta al controlador dominio, pide con ese certificado el TGT del usuario y con el TGT extrae el hash LM y NTLM, ¿vale? Con lo que podríamos impersonar a este usuario mediante pas de hash, por ejemplo, o podríamos pedir certificados, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que esto no solo se puede utilizar, como os digo, para usuarios, que ojo, esto realmente tiene su aquel, ¿vale? Porque como vais a ver ahora, la gracia está en, vale, este es interesante porque nos permite un template pedir a nombre de otro usuario. Si me permite pedir a nombre del administrador, ya está hecho, ¿vale? Porque tengo el NTLM, se hace pas de hash, o sea, hacemos inpacket secret dump y ya está. O sea, ponemos silent force barra administrador, le metemos aquí la máquina, 10024 hashes y este de aquí. ¿Vale? Y esto directamente nos va a volcar toda la información del controlador dominio. ¿Vale? Utiliza secret dump. ¿Vale? Lo que está haciendo por debajo es tirar de remove registry y nos vuelca toda la información del ntds.dit. ¿Vale? Entonces, esto obviamente es una técnica que si la hay, maravilloso, no es tan raro, pero la que sí que no es nada rara es esta, ¿vale? La 4. La 4, que realmente los pasos son los mismos, lo que pasa es que hay un paso previo, que es este de aquí, que lo que hace es que nos permite modificar el template para hacerlo vulnerable a la escalada 1, ¿vale? Justo lo que acabo de hacer. Y además nos guarda normalmente el template para que podamos volver a ponerlo como está, ¿vale? Entonces, la 1 se encuentra de vez en cuando, la 4 es relativamente habitual, pero la 8 es súper habitual, ¿vale? Como os digo, la 8 lo que nos va a permitir es enrolarnos, al final pedir un certificado en este caso, mediante un entorno web. Pero el problema de la 8 es que permite relay, ¿vale? Entonces vamos a poder utilizar el relay para pedir certificados. Si yo dejara un punto .scf, podría hacer relay y pedir certificados a nombre de cualquier usuario. Pero si utilizamos printerbug, también vamos a poder hacer esto. ¿Vale? Si yo me cojo aquí, por ejemplo, vamos a meterle este. Vamos a meterle este aquí. Vale. Esto lo que voy a hacer es, bueno, en mi caso, tengo una versión un poquito más antigua, es sin eso. Vale. Esto lo que voy a hacer es hacer un relay de forma que cualquier petición que llegue a mi máquina va a intentar pedirle al web enrollment del ADCS que queremos utilizar el template domain controller para que nos dé un punto .pfx asociado al controlador de dominio. ¿Vale? Le meto el target del DC, dejamos esto aquí a la escucha, y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente forzar el template. Si os fijáis, templates, cuando queremos hacer este tipo de técnicas, hay sobre todo dos. El template de user, que es cuando queremos lograr un PFX, un certificado a nombre de un usuario, o si estamos con cualquier vulnerabilidad tipo printerbug, petitpotam, etcétera, pediremos domain controller, porque de quien nos viene es de domain controller. ¿Vale? Entonces, si yo vengo aquí, metemos en KRB o no. Que esto lo tengo en el otro. No sé si. Mira, lo tengo abierto. No pasa nada. Vale. A ver. Este nada, de fuera. Este sí. Mira. Este mismo, ¿vale? En este caso, yo puedo lanzar printerbug. Lo que pasa es que le voy a decir que me la mande al otro Kali, que es la 6, ¿vale? Esto lo que va a hacer es conectarse con estas credenciales al controlador dominio, explotar la vulnerabilidad de printerbug, ¿vale? En el servicio de impresión y decirle que queremos realizar una conexión de coerción con el otro Kali, que está aquí a la escucha, que es donde tenemos básicamente la info. Y si no, lanzamos el coerce y listo. Esto puede cascar de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, por A o por B lo acaba sacando. Voy a lanzar el de coerce. Bueno, ya lo he hecho. Listo. Vale. Entonces, aquí hemos forzado a que se conecte y aquí lo que logramos es obtener el lab DC PFX. Esto es el PFX asociado al controlador de dominio, ¿vale? Esto me podría permitir a mí, como hemos hecho antes, realmente hacer esto mismo, pero en vez de con el admin, hacerlo con el de lab.
Y esto me va a sacar el LM y NTLM asociado a la cuenta de máquina, ¿vale? Estamos en las mismas. En este caso, la cuenta de máquina puede utilizarse para pas de hash, lo cual es algo relativamente raro, pero que se puede hacer. De hecho, os he dejado por aquí un poco el cómo se hace, ¿vale? Con Impacket podemos hacerlo exactamente igual. Lo que pasa es que poniendo el nombre de máquina. Si yo me cogiera... No, este no es, perdonad. Vale, Impacket. Vamos a coger esto mismo. Vamos a borrar este hash. Me voy a coger el hash de la máquina. Me voy a coger esto y le voy a cambiar. Y le voy a decir que el usuario realmente es labdc $, porque es una cuenta de máquina. Aquí siempre me equivoco si hay que escaparlo o no hay que escaparlo. Nada, está bien. Perfecto. Vale. Haciendo esto, lo que voy a hacer es conectarme al propio DC mediante la cuenta de máquina y utilizar Remote Registry para volcar las credenciales del ntds.dit. ¿Vale? Resumen, si yo tuviera... Bueno, hacemos recap, que va a ser un poco más largo. Vale, y aquí ya solo teníamos una cosita más, que es Pass the Certificate. Esto también se puede, ¿vale? Realmente, como os digo, cuando vosotros tenéis una infraestructura de dominio, tenéis autenticación NTLM, autenticación de Kerberos y uso de ADCS. Con el PFX que os genere, vosotros también podéis utilizarlo para moveros lateralmente, ¿vale? No solo hay Pass de hash, Overpass de hash o Pass de ticket, también tenéis Pass de Certificate, que es si tenéis el certificado, podéis utilizarlo para moveros directamente lo que sería el PFX o si quisierais, por ejemplo, hacer esto. Uy, qué mal se ve, o yo qué mal lo veo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, con el relay, capturo, por ejemplo, el PFX del administrador. Al hacer la autenticación, si os fijáis, no solo me da las credenciales de este usuario, sino que también me da el CC ¿vale? El CC sería el equivalente al TGT en formato de Linux. Entonces, con este CC si lo metemos como variable, ¿vale? Directamente, cuando lanzamos un PSX o lo que sea, le metemos el "-k" para que utilice Kerberos y el no pass para que utilice el certificado y nos permitiría autenticarnos en la máquina, ¿vale? Esto sería un ejemplo de pass de certificate. Y ahora sí, vamos con la persistencia, pero como eso ya ha terminado y si no se me van a quejar, hago un recap súper rápido, ¿vale? Básicamente, toda esta parte está muy relacionada en el sentido de que si entendemos para qué sirven los ataques de relay, sabemos que podemos lograr interceptar, o mejor dicho, forzar a que clientes o máquinas se conecten a nosotros y nosotros reutilizar esa información. ¿Cómo podemos realizar esta redirección? Sobre todo de estas tres formas, ¿vale? Podríamos estar a la escucha, pero lo que es más interesante en infraestructuras corporativas es que si yo tengo control de una máquina, puedo, por un lado, dejar archivos, .scf, LNK, etcétera, en carpetas compartidas y especificar con los usuarios que se me vayan a conectar a dónde quiero acceder. Eso sería en el TLM Relay básico, pero realmente si la infraestructura tiene ADCS y podemos utilizar esa escalada 8, es mucho mejor porque vamos a generar certificados para cada uno de esos usuarios y vamos a poder reutilizarlos en el tiempo, no solo en ese momento específico, ¿vale? Y por otro lado, entender bien los ataques de relay nos puede permitir que cuando intentamos vulnerar máquinas a nivel interno, con Printerbook, Petitpotam, etcétera, igual podamos utilizar los certificados y lograr acceso como administrador. Y yo creo que más o menos ya la parte de persistencia sabía que no me iba a dar tiempo, de hecho son 2 slides, pero bueno, lo dejamos aquí, las leéis, son muy rápidas, ¿vale? Así que, bueno, si quieres sigo. Vale, ya me imaginaba. Sí que me gustaría que sigas porque Pues entonces seguimos. escucharte es un lujo, Hasta que no nos echen. pero no puede ser. Que sí, que sí. No puede ser. Eduardo, muchísimas gracias A vosotros. por la exposición que ha hecho. Lo vais a tener por aquí porque no tenemos, por desgracia, no tenemos tiempo para las preguntas, pero se va a quedar Yo un me rato quedo por por aquí aquí. porque a este hombre no le gusta hablar. No, nada, cero. Me ha Muchísimas aguantado. gracias y por favor un aplauso para él. Gracias.